Parte 7. Las tierras oscuras. 42. Llegaron al pie de la montaña antes de mediodía. El sendero zigzagueante que descendía por la cara este de la montaña era demasiado empinado para los caballos. En algunos puntos, a 100 metros por encima de la central eléctrica, el sendero dejaba de existir. Daba la impresión de que una parte de la montaña se había desintegrado. Había un montón de escombros abajo. Se encontraban sobre un estrecho cañón y un muro de roca situado hacia el norte ocultaba la central. Soplaba un viento cálido y seco. Volvieron a subir en busca de otra ruta mientras transcurrían los minutos. Por fin, encontraron un camino de bajada. Sin darse cuenta se habían desviado del sendero y llevaron a cabo el descenso final. Se acercaron a la central desde atrás. No detectaron la menor señal de movimientos dentro del recinto cercado por la valla. ¿Habéis oído eso?, preguntó Alicia. Peter se detuvo a escuchar. Yo no he oído nada, porque la verja está desconectada. La puerta estaba abierta. Entonces vieron un bulto oscuro en el suelo, debajo del toldo de la caballeriza. Cuando se acercaron más, dio la impresión de que el bulto se desintegraba y transformaba en una nube remolineante. Era una mula. La nube de mosca se dispersó cuando se aproximaron. El suelo que la rodeaba estaba manchado de sangre. Sara se arrodilló al lado de la mula. Estaba tumbada de costado, revelando la curva hinchada de su estómago, lleno de gas putrefacto. Un largo corte, que bullía de gusanos, seguía la línea de su garganta. Yo diría que lleva muerta un par de días. Sara arrugó la cara al percibir el olor. Tenía el labio inferior partido, los dientes manchados de sangre. El ojo izquierdo estaba hinchado y amoratado. Da la impresión de que alguien ha utilizado un cuchillo. Peter se volvió hacia Caleb. Tenía los ojos abiertos de par en par, clavados en el cuello del animal. Se había subido el cuello del jersey hasta la nariz para protegerse del hedor. ¿Como la mula de Sander, la del campo? Caleb asintió. Peter. Alicia estaba señalando hacia la verja. Había una segunda forma oscura en el suelo. ¿Otra mula? No lo creo. Era Rey Ramírez. No quedaba gran cosa de él, tan solo huesos y carne chamuscada, que todavía proyectaba un leve olor a carne asada. Estaba arrodillado contra la verja, los dedos rígidos enganchados en los espacios abiertos entre los alambres. Como tenía los huesos de la cara al aire, daba la impresión de estar sonriendo. Eso explica lo de la verja, dijo Mako al cabo de un momento. Parecía a punto de vomitar. Agarrado así, debió de provocar un cortocircuito. La escotilla estaba abierta. Bajaron a la central, atravesaron su espacio en tinieblas de habitación en habitación. Parecía que todo seguía como antes. El panel todavía brillaba debido a la corriente que ascendía montaña arriba. Finn había desaparecido. Alicia los guió hacia la parte de atrás. La estantería que ocultaba la escotilla de escape seguía en su sitio. Cuando abrió la puerta y Peter vio los fusiles todavía guardados en sus cajas, cayó en la cuenta de que había temido que no estuvieran. Alicia sacó una caja y la abrió. Michael lanzó un silbido de admiración. No estabais bromeando. Están flamantes. Hay más en su lugar de origen. Alicia miró a Peter. ¿Crees que localizarás el búnker en esos planos? Fueron interrumpidos por unos pasos que bajaban las escaleras. Era Caleb. Alguien se acerca. ¿Cuántos son? Creo que solo uno. Alicia distribuyó las armas a toda prisa. Subieron al patio. Peter vio un solo jinete a lo lejos, que levantaba una nube de polvo. Caleb le pasó los prismáticos a Alicia. Que me aspen, dijo. Momentos después, Hollis Wilson atravesaba la puerta y desmontaba. Tenía los brazos y la cara cubiertos de polvo. Será mejor que nos apresuremos. Bebió un largo momento de su cantimplora. Me persigue una partida de 6 hombres, como mínimo. Si queremos llegar al búnker antes de que anochezca, deberíamos irnos ahora mismo. ¿Cómo sabes a dónde vamos?, preguntó Peter. Hollis se secó la boca con el dorso de la muñeca. Lo has olvidado. Yo iba con tu padre, Peter. El grupo se había reunido en la sala de control. Estaban cargando provisiones a la mayor velocidad posible, todo cuanto pudieran transportar, comida, agua y armas. Peter había extendido los planos sobre la mesa central para que Hollis los examinara. Encontró el que buscaba: cuenca de Los Ángeles y sur de California. Según Theo, el búnker se encontraba a 2 días de marcha a caballo, dijo Peter. Hollis se inclinó sobre el plano con el ceño fruncido debido a la concentración. Peter observó por primera vez que se estaba dejando barba. Por un segundo, tuvo la sensación de que era Arlo quien estaba a su lado. Yo lo recuerdo más como si fueran 3, pero íbamos tirando de los carros. A pie, yo diría que podría hacerse en 2. Se inclinó sobre el plano y señaló: nosotros estamos aquí, en el paso de San Gorgonio. La vez que fui con tu padre, seguimos esta carretera, la ruta 52, al norte de la carretera del este, la Interestatal 10. Está cortada en algunos puntos a causa del terremoto, pero a pie no debería plantearnos ningún problema. Pasamos la noche aquí, volvió a señalar, en la ciudad de Joshua Valley. Está a unos 20 kilómetros, pero podrían ser 25. Demo fortificó un antiguo cuartel de bomberos y dejó provisiones allí. Es pequeño, y hay una bomba de servicio, de modo que tendremos agua si la necesitamos, y seguro que la necesitaremos. Desde Joshua hay otros 30 kilómetros hacia el este por la autopista de 29 Palms, otros 10 hacia el norte
frente a campo abierto hasta el búnker. Es un paseo de la hostia, pero podríamos hacerlo en otro día más. Si el búnker es subterráneo, ¿cómo lo encontraremos? Yo podré localizarlo. Tienes que ver ese lugar, créeme. Tu viejo lo llamaba el cofre de guerra. También hay vehículos y combustible. Nunca supimos cómo poner uno en marcha, pero quizá Caleb y Circuitos sepan hacerlo. ¿Y los pitillos? No vimos mucho durante el trayecto. Eso no significa que no los haya. Pero esto es el desierto y no les gusta. Hace demasiado calor, no tienen protección y no vimos mucha casa mayor. Demo la llamaba la zona dorada. Y más hacia el este, Hallis se encogió de hombros. Sabes tanto como yo. Nunca fui más allá del búnker. Si dices en serio lo de Colorado, yo diría que lo mejor sería que nos mantuviéramos alejados de la enero de 40 y viajáramos hacia el norte por la Interestatal 15. Hay más víveres escondidos en Celso, una antigua estación ferroviaria. El terreno es accidentado, pero sé que tu viejo llegó al menos hasta allí. Alicia iría a caballo. El resto del grupo la seguiría a pie. Cuando acabaron de cargar el material a la sombra de los establos, Caleb aún estaba en el tejado de la central y hacía señas de que todo estaba despejado. La mula había desaparecido. Hallis y Mako la habían arrastrado hasta la verja. Ya deberíamos verlos, dijo Hallis. Creo que me seguían a pocos kilómetros de distancia. Peter se volvió hacia Alicia. Deberían ir a mirar, pero ella negó con la cabeza. Da igual, dijo, como dando el tema por zanjado. Ahora están solos, como nosotros. Caleb bajó las escaleras situadas en la parte trasera de la central y se reunió con ellos en la sombra. Formaban un grupo de 8. Peter tomó súbita conciencia de lo agotados que estaban. Ninguno había pegado ojo. Amy estaba al lado de Sarah, con una mochila como los demás. Forzaba la vista con valentía bajo la luz del sol, protegida bajo una antigua gorra con visera que alguien había encontrado en el almacén. No estaba acostumbrada a la luz fuerte, pero todavía no podían hacer nada al respecto. Peter se alejó del toldo. Contó los palmos. 7 horas hasta que anocheciera. Calculó 7 horas en cubrir 25 kilómetros a pie, campo a través. En cuanto iniciaran el viaje, no habría marcha atrás. Alicia, con el rifle colgado al hombro, montó en el caballo de Hallis, una enorme yegua rubia grande como una casa. Caleb le pasó los prismáticos. ¿Todo el mundo preparado? Técnicamente, dijo Mako, no es demasiado tarde para rendirse. Estaba al lado de su hermana, con un rifle en bandolera sobre el pecho. Contempló sus rostros silenciosos. Es broma. De hecho, creo que Circuito tiene razón, anunció Alicia desde lo alto de su montura. No es vergonzoso quedarse. El que quiera hacerlo que hable ahora. Nadie lo hizo. Muy bien, dijo Alicia. Ojo avisor. Galen decidió que no estaba hecho para eso. Era así de sencillo. Todo había sido una gigantesca equivocación desde el primer momento. El calor lo estaba matando y el sol era como una explosión blanca en sus ojos. Le dolía tanto el culo de montar que no podría caminar en una semana. También tenía un dolor de cabeza terrorífico en el punto donde Alicia le había atizado con la ballesta y nadie del grupo le hacía caso. A nadie le importaba una mierda lo que decía. Dios, quizá deberíamos ir más despacio. ¿A qué vienen tantas prisas? Mátalos, había dicho Gloria Patal. Aquella especie de mosquita muerta asustaba de su propia sombra por lo que Galen sabía, pero al parecer había una faceta de Gloria Patal que desconocía. Parada en la puerta, la mujer echaba chispas. Tráeme a mi hija, pero mata a los demás. Los quiero muertos. Lo había hecho la chica. Todo el mundo lo decía. Habían sido la chica, Alicia, Caleb, Peter, Mako y Jacob Curtis. Jacob Curtis. ¿Cómo podía ser el medio tonto de Jacob Curtis responsable de algo? Galen no lo entendía, pero toda la situación era incomprensible. Para él, todo había perdido la lógica. En la puerta, sobre todo, donde todo el mundo se había congregado, chillando y agitando los brazos. Era como si la mitad de la colonia quisiera matar a alguien, a quien fuera, aquella mañana. Si Sanjay hubiera estado allí, tal vez habría logrado inculcar un poco de sentido común a la gente, conseguir que se calmara y reflexionara, pero no estaba. Estaba en el hospital, dijo Ian, farfullando y llorando como un bebé. Fue más o menos en ese momento cuando la muchedumbre fue en busca de Mark Curtis y la llevó a rastras hasta la puerta. No era la persona a la que querían, pero no se podía hacer nada al respecto. La multitud estaba perdiendo los estribos. Una escena patética, la pobre mujer que nunca había tenido la menor suerte en la vida, que no tenía ni un átomo de fuerza para oponer resistencia. Subida a la escalera por 100 manos y arrojada por las murallas mientras todo el mundo prorrumpía en vítores. Podría haber terminado allí, pero la multitud no había hecho más que empezar. Galen lo intuyó. El primero solo les había despertado el apetito de más, y Hud Greenberg estaba
estaba gritando: Elton. Elton estaba con ellos en el faro, y al momento siguiente la turba estaba corriendo hacia el faro, y entre una tormenta de vítores se llevaron al viejo ciego, hasta la muralla, y también lo arrojaron por encima. Por su parte, Galen mantenía la boca cerrada. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que alguien preguntara: Galen, ¿dónde está tu esposa? ¿Qué pasa con Mausami? ¿O estuvo metida en todo esto? Vamos a tirar a Galen por los aires. Por fin, Ian había dado la orden. Galen consideraba absurdo perseguirlos, pero ahora solo era capitán, puesto que todos los demás capitanes habían muerto, y se daba cuenta de que Ian quería mantener la ilusión, al menos, de que la guardia seguía al mando. Había que hacer algo, o la muchedumbre empezaría a arrojar a todo el mundo por de la muralla. Fue entonces cuando Ian se lo llevó aparte y le habló de los fusiles. 20 cajas, detrás de una pared del almacén. La caminante me importa un bledo, dijo Ian, y tu mujer es asunto tuyo, pero tráeme esos putos fusiles. Formaban un grupo de 5, Galen al mando, Emily Darrell y Dale Lovin a continuación, con Hod Greenberg y Cort Ramírez en la retaguardia. Era su primera misión extramuros, ¿y con qué contaba? El idiota de Dale y un corredor de 16 años, y 2 hombres que ni siquiera eran de la guardia. Una misión inútil, eso era. Exhaló un profundo suspiro, lo bastante fuerte como para que Emily Darrell, que cabalgaba a su lado, le preguntara qué pasaba. Había sido la primera en presentarse voluntaria a la expedición, la única de la guardia además de Dale. Una chica que quería demostrar algo. Galen no dijo nada. Casi habían llegado a Benning. Se alegró de no poder ver gran cosa, pero lo poco que había visto mientras atravesaban la población era imposible dejar de mirar. Le había provocado escalofríos. Vio un puñado de edificios hundidos, así como a varios flacuchos, resecos en sus coches como si fueran tiras de cordero, por no hablar de los pitillos, que debían de estar cerca al acecho. Un disparo. Vienen desde arriba. En la guardia te machacaban con estas palabras desde que tenías 8 años, y jamás te revelaban el gran secreto, que todo era un disparate. Si un pitillo caía sobre Galen, este no tendría la menor posibilidad. Se preguntó si sería muy doloroso. Muchísimo, probablemente. La verdad era que, tal como estaban las cosas, daba la impresión de que el problema de Mausami estaba resuelto. Se preguntó por qué no lo había comprendido antes. Bien, tal vez lo había hecho y no había podido aceptarlo. Ni siquiera se sentía furioso. Sí, la había querido. Tal vez todavía la quería. Siempre habría un lugar en su recuerdo para Mausami y también para el niño. El niño no era de él, pero ojalá lo fuera. Un niño podía conseguir que te sintieras mejor en general, incluso si te estabas quedando ciego. Se preguntó si Mausami y el niño estarían bien. Si los encontraba, confiaba en ser lo bastante hombre como para verbalizarlo. Os deseo lo mejor. Se acercaron a la rampa que conducía a la carretera del este, formando 2 filas. Joder, la puta cabeza le iba a explotar. Tal vez era solo el golpe que Alicia le había propinado, pero no lo creía. Tenía la impresión de estar perdiendo la vista a marchas forzadas. Unas curiosas motas de luz habían empezado a bailar en sus ojos. Se sentía un poco mareado. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de dónde estaba, ni de que había llegado a lo alto de la rampa. Se detuvo para beber. Las turbinas estaban por allí, girando en el viento que estaba abofeteando su cara. Lo único que deseaba era llegar a la central, tenderse a oscuras y cerrar los ojos. Los puntos danzantes habían empeorado. Descendían a través de su estrecho campo de visión como una nevada resplandeciente. Estaba pasando algo terrible. Pensó que sería incapaz de continuar. Alguien tendría que darle un relevo. Se volvió hacia Dale, que se había colocado detrás de él. Escucha, dijo, ¿crees? No había nada a su lado. Giró en su silla. No había nadie detrás de él, ni un jinete. Como si un gigante se los hubiera llevado, con monturas y todo, y los hubiera eliminado de la faz de la tierra. Una oleada de bilis ascendió hacia su garganta. Chicos, fue entonces cuando oyó el sonido, desde debajo del paso elevado. Un sonido como de hojas de papel mojado partidas en 2, o de alguien que arrancara la piel de una naranja repleta de zumo. 43. Llegaron a Joshua Valley con 10 minutos de margen. Cuando pararon ante el parque de bomberos, casi no había luz. El parque estaba ubicado en el borde occidental de la ciudad. Un edificio rechoncho con techo de hormigón y un par de puertas arqueadas que daban a la calle, precintadas con bloques de cemento. Hallis los guió hasta la parte de atrás, donde el depósito de agua se alzaba entre matorrales de altas hierbas. El agua que salía de la bomba era tibia, con sabor a herrumbre y tierra. Todos bebieron con ansia y vertieron grandes cascadas sobre sus cabezas. Kiro pensó que el agua nunca le había sabido tan bien. Se agruparon a la sombra del edificio, mientras Hallis y Caleb arrancaban las tablas que cubrían la entrada posterior del cuartel. Tras un empujón, la puerta cedió sobre sus goznes herrumbrados, y exhaló una ráfaga de aire atrapado tan denso y tibio como el aliento humano. Hallis cogió el rifle. Esperad aquí. Peter escuchó los pasos de Hallis, que resonaban en el espacio oscuro. Se sentía extrañamente indiferente. Habían llegado hasta allí, y parecía imposible que el parque de bomberos les negara refugio por una noche. Después, Hallis volvió. Todo despejado, dijo. Hace calor, pero esto es lo que
hay. Lo siguieron hasta una amplia sala de techo alto. Las ventanas estaban atrancadas con más bloques de hormigón, con estrechas rendijas en lo alto para ventilar, a través de las cuales se colaba el resplandor amarillento de la luz diurna agonizante. El aire olía a polvo y animales. Contra las paredes había un batiburrillo de herramientas y trastos diversos, sacos de hormigón, palas de plástico y mangueras incrustadas de cemento, una carretilla, rollos de cuerda y cadenas. Las plataformas sobre las que habían descansado los vehículos estaban vacías. La edificación hacía las veces de establo improvisado, con media docena de compartimentos y arreos colgados de las tablas. A lo largo de la pared del fondo, un tramo de escaleras de madera ascendía hacia la nada, pues el segundo piso había desaparecido. Hay literas en la parte de atrás, explicó Hallis. Se había arrodillado para llenar el farol con un jarro de plástico. Peter vio el color dorado claro del líquido y reconoció el olor. No era alcohol, sino petróleo, gasolina o, lo más probable, queroseno. Todas las comodidades del hogar. Hay una cocina y un baño, aunque sin agua corriente, y la chimenea está sellada. Alicia condujo el caballo al interior. ¿Y esa puerta?, preguntó. Hallis encendió el farol con una cerilla, hizo una pausa para ajustar la mecha y se lo pasó a Mausami, quien estaba a su lado. Échame una mano, zapatillas. Hallis sacó un par de llaves inglesas y le dio una a Caleb. Sobre la entrada central, colgando de las vigas mediante un par de cadenas bloqueadas, había una barricada de gruesas planchas metálicas, enmarcadas por pesados maderos. La colocaron en la jamba, la sujetaron con tornillos y se quedaron encerrados. ¿Y ahora qué?, preguntó Peter. Hallis se encogió de hombros. Ahora esperaremos hasta el amanecer, contestó. Yo haré la primera guardia. Tú y los demás deberíais dormir. En el cuarto de atrás estaban las literas de las que Hallis había hablado, una docena de colchones sobre muelles hundidos. Una segunda puerta conducía a la cocina y, al otro lado, un cuarto de baño, con una hilera de lavabos oxidados bajo un espejo rajado y 4 urinarios. Todas las ventanas estaban atrancadas. Habían arrancado un váter, y ahora estaba inclinado hacia adelante como la cara de un borracho, al fondo de la sala. En vez de ello había un cubo de plástico y, en el suelo, a su lado, una pila de revistas antiguas. Peter recogió la de encima, Newsweek. En la portada había la foto borrosa de un viral. La imagen estaba extrañamente achatada, como si la hubieran tomado desde una gran distancia y de muy cerca al mismo tiempo. El ser estaba parado en una especie de nicho, delante de un aparato con las letras ATM escritas encima. Peter no sabía qué era, aunque había visto uno como ese en el centro comercial. En el suelo, al lado de donde yacía el viral, había un solo zapato. El pie de foto de una sola palabra rezaba: créanlo. Volvió con Alicia al garaje. ¿Dónde están las demás provisiones?, preguntó a Hallis. Hallis le enseñó el punto en el que se levantaban las tablas del suelo, revelando un hueco de 1 metro de profundidad, el contenido cubierto por una pesada lona de plástico. Peter se introdujo allí y levantó la lona. Había más jarras de combustible y agua, y filas de cajas muy apretadas, como las que habían encontrado debajo de las escaleras en la central eléctrica. Estas 10 de aquí contienen más rifles, señaló Hallis. Allí, pistolas. Solo trasladamos las armas más pequeñas, los explosivos no. Demo no sabía si estallarían solos y derribarían el edificio, así que los dejamos en el búnker. Alicia había abierto una de las cajas. Extrajo una pistola negra. Tiró de la corredera, apuntó y apretó el gatillo. Oyeron el chasquido del percutor sobre una recámara vacía. ¿Qué clase de explosivos son? Sobre todo granadas. Hallis dio unos golpecitos sobre una de las cajas con la punta de la bota. Pero la auténtica sorpresa es esta de aquí. Échame una mano. Los demás se habían congregado alrededor del hueco. Hallis y Alicia estaban a cada lado de la caja y la subieron hasta el suelo del garaje. Hallis se arrodilló y la abrió. Peter esperaba más armas, de modo que se quedó sorprendido al ver una colección de pequeñas bolsas grises. Hallis entregó una a Peter. Apenas pesaba unos pocos kilos. En un lado había una etiqueta blanca, cubierta de letras negras diminutas. Encima vio las letras CPC. Significa carnes preparadas para comer, explicó Hallis. Comida del ejército. Hay miles en el búnker. Tenemos. Déjame ver, dijo, y cogió la bolsa que Peter sujetaba para leer la letra diminuta. Hamburguesa de soja con salsa de carne. Nunca la he probado. Alicia sostenía una bolsa y la contemplaba con escepticismo. Hallis, estas cosas llevan, preparadas, unos 90 años. No pueden continuar en buen estado. El hombretón se encogió de hombros y empezó a pasar las bolsas. Muchas no, pero si siguen cerradas al vacío se pueden comer. Créeme, lo sabrás en cuanto tires de la tapa. La mayoría son muy buenas, pero cuidado con el beef stroganoff. Demo lo llamaba carne que pasa de dejarse comer. Todos se sentían reticentes, pero tenían demasiada hambre como para negarse. Peter tenía 2, la hamburguesa de soja y un budín dulce y pegajoso llamado flan de mango. Amy se sentó en el borde de una litera y masticó con suspicacia un puñado de galletas amarillas y un trozo de algo que parecía queso correoso. De vez en cuando levantaba los ojos con cautela, como para verificar dónde estaba. Después, reanudaba su furtiva comida. El flan de mango
hongo era tan dulce que Peter se sintió mareado, pero cuando apoyó la cabeza en el catre notó que la fatiga se desenroscaba en su pecho y supo que el sueño no tardaría en apoderarse de él. Su último pensamiento fue para Amy, que mordisqueaba sus galletitas mientras paseaba la mirada por la sala, como si estuviera esperando que sucediera algo. Pero esa idea era como una cuerda que no pudiera sujetar en las manos, y sus manos se vaciaron pronto. El pensamiento se había desvanecido. Después, la cara de Alice estaba flotando sobre la de Peter en la oscuridad. Parpadeó para disipar la niebla de su desorientación. En la sala hacía un calor asfixiante. Tenía la camisa y el pelo empapados en sudor. Antes de que Peter abriera la boca para hablar, Alice se llevó un dedo a los labios para silenciarlo. «Coge el rifle y vamos». Alice, cargado con el farol, lo guió hasta el garaje. Sara estaba apoyada contra las paredes de bloques de hormigón, donde habían estado las puertas del área de carga y descarga, una pequeña portilla de observación en una de las puertas, una placa metálica que se deslizaba a un lado mediante una guía atornillada en el hormigón. Sara se alejó. «Echa un vistazo», susurró. Peter miró por la mirilla. Percibió el olor del viento, la fría noche del desierto. La ventana daba a la calle principal de la población, la Ruta 62. Enfrente del parque de bomberos había un bloque de edificios derruidos, y detrás de ellos, la línea ondulada de las colinas, todo ello bañado en la luz azulina de la luna. Había un solo viral acuclillado en la carretera. Peter nunca había visto uno tan inmóvil, al menos de noche. Estaba de cara al edificio, en cuclillas, contemplando el edificio. Mientras Peter miraba, aparecieron otros dos de entre la oscuridad, avanzaron por la carretera y se detuvieron para adoptar la misma postura vigilante, de cara al parque de bomberos. Era un grupo de 3. «¿Qué están haciendo?», susurró Peter. «Nada», dijo Alice. «Se mueven un poco, pero sin acercarse». Peter apartó la cara de la mirilla. «¿Crees que saben que estamos aquí?» «Está cerrado a cal y canto, pero no tanto. Seguro que han olido al caballo». «Sara, ve a despertar a Alicia», dijo Peter. «Hazlo en silencio, es mejor que los demás continúen dormidos». Peter volvió a la ventana. «¿Cuántos has dicho que había?», preguntó al cabo de un momento. «3», contestó Alice. «Pues ahora hay 6». Peter se apartó para que Alice mirara. «Esto es malo», dijo Alice. «¿Cuáles son los puntos débiles?». Alicia estaba a su lado. Quitó el seguro del rifle y, esforzándose por no hacer ruido, tiró del cerrojo. Entonces oyeron un ruido sordo arriba. «Están en el tejado». Michael salió dando tumbos de la sala de atrás. Los observó con el ceño fruncido, los ojos abotargados de sueño. «¿Qué pasa?», preguntó en voz demasiado alta. Alicia se llevó un dedo a los labios y señaló el techo. Había más ruidos arriba. Peter notó en sus tripas una bomba que estallaba. Los virales estaban buscando una forma de entrar. Algo estaba arañando la puerta. Un impacto de carne sobre metal, de hueso sobre acero. Era como si los virales le estuvieran poniendo a prueba, pensó Peter, midiendo sus fuerzas antes del empujón final. Apretó la culata contra el hombro, dispuesto a disparar, justo cuando Amy se interpuso en su línea de visión. Más tarde, se preguntaría si había estado en la sala desde el primer momento, escondida en una esquina, observando en silencio. Se acercó a la barricada. «Amy, vuelve». Se arrodilló ante la puerta y apoyó las palmas de las manos contra ella. Tenía la cabeza inclinada, con la frente tocando el metal. Otro golpe desde el otro lado, aunque esta vez más suave, inquisitivo. Los hombros de Amy temblaban. «¿Qué está haciendo?». Fue Sara quien contestó. «Creo que está llorando». Nadie se movió. No se oyeron más sonidos procedentes del otro lado de la puerta. Por fin, Amy se levantó y se volvió hacia ellos. Tenía los ojos distantes, desenfocados. Era como si no los viera. Peter levantó una mano. «No la despertéis». Mientras observaban en silencio, Amy se volvió y caminó, con el mismo aire extraterrestre, hasta la puerta del dormitorio, justo cuando aparecía Mausami, que había sido la última en despertar. Amy pasó a su lado como si no reparara en su presencia. Lo siguiente que oyeron fue un rechinar de muelles oxidados cuando se tumbó en su catre. «¿Qué está pasando?», preguntó Mausami. «¿Por qué me estáis mirando así?». Peter se acercó a la ventana. Apretó la cara contra la mirilla. Vio lo que esperaba. Nada se movía afuera. El campo iluminado por la luna estaba desierto. «Creo que se han ido». Alicia frunció el ceño. «¿Por qué se han ido así como así?». Peter sentía una calma extraña. Sabía que la crisis había pasado. «Míralo tú misma». Alicia se colgó el rifle y se ajustó la mirilla. Estiró el cuello mientras intentaba ampliar su campo de visión a través de la abertura. «Tiene razón», contestó. «Ahí fuera no hay nada». Apartó la cara y se volvió hacia Peter con los ojos entornados. «¿Como animales domésticos?». Él sacudió la cabeza en busca de la palabra adecuada. «Como amigos, creo». «¿Alguien quiere hacer el favor de decirme qué está pasando?», preguntó Mausami. «Ojalá lo supiera», respondió Peter. Levantaron la barricada justo después de amanecer. A su alrededor vieron las huellas de los seres en el polvo. Ninguno había dormido mucho, pero aún así,
Peter sentía una nueva energía. Se preguntó qué sería, y entonces lo supo. Habían sobrevivido a su primera noche en las tierras oscuras. Con el plano extendido sobre un pedrusco, Hallis explicó su ruta. Después de 29 Palms, solo hay desierto, sin carreteras de verdad. La clave para localizar el búnker es esta cordillera hacia el este. Hay 2 picos inconfundibles en el extremo meridional y un tercero detrás. Cuando veamos el tercero justo en medio de los otros 2, deberemos desviarnos hacia el este y encontraremos el camino correcto. ¿Y si no llegamos antes de oscurecer?, preguntó Peter. Podríamos refugiarnos en Trentinine en caso necesario. Aún quedan algunos edificios en pie, pero si la memoria no me falla son simples estructuras huecas, nada que se parezca al parque de bomberos. Peter miró a Amy, que estaba parada con los demás. Aún se tocaba con la gorra del almacén. Sarah también le había dado una camisa de hombre de manga larga, raída en el cuello y las mangas, con el fin de evitar las quemaduras del sol, y un par de gafas para el desierto que habían encontrado en el parque de bomberos. El pelo le caía por la cara, un nimbo de marañas oscuras que aleteaba bajo el ala de la gorra. ¿De veras crees que lo hizo?, preguntó Hallis. Ahuyentarlos. Peter se volvió hacia su amigo. Pensó en la revista del cuarto de baño, la escueta palabra de la portada. ¿Quieres que te diga la verdad, Hallis? No lo sé. Bien, confiemos en que sí. Después de Kelso, todo es campo abierto hasta la frontera de Nevada. Desenvainó el cuchillo y lo secó en el dobladillo del jersey. Cuando continuó hablando lo hizo en voz baja y tono confidencial. Antes de irme, oí hablar a la gente. Decían cosas de ella. La chica de ninguna parte, la última caminante. La gente decía que era una señal. ¿De qué? Hallis frunció el ceño. Del fin, Peter. El fin de la colonia, el fin de la guerra. La raza humana, o lo que queda de ella. No estoy diciendo que tuvieran razón. Debían de ser más mamonadas de Sam y Milo. Sarah se acercó a ellos. La hinchazón de la cara había disminuido durante la noche. Las peores contusiones habían adoptado un tono púrpura verdoso. Deberíamos dejar montar a Mouse, dijo. ¿Se encuentra bien?, preguntó Peter, un poco deshidratada. En su estado, ha de mantener elevado el nivel de líquidos. No creo que deba caminar con este calor. También estoy preocupada por Amy. ¿Qué le pasa? Sarah se encogió de hombros. El sol. Creo que no está acostumbrada a su luz. Ya tiene una quemadura grave. Las gafas y la camisa le serán de ayuda, pero con este calor no podrá mantenerse cubierta mucho tiempo. Ladeó la cabeza y miró a Hallis. ¿Qué me ha dicho Michael acerca de un vehículo? Continuaron su camino. Las montañas quedaron a su espalda. A mediodía, se habían adentrado en el desierto. La carretera era poco más que una insinuación, pero todavía podían seguir su curso, el bulto que marcaba en el suelo, a través de un paisaje de pedruscos dispersos y extraños árboles chaparros, bajo un sol ardiente y un cielo sin límites desprovisto de todo color. La brisa, más que desaparecer, se había extinguido. El aire estaba tan inmóvil que parecía zumbar, el calor vibraba a su alrededor como alas de insectos. Todos los elementos del paisaje parecían cercanos y lejanos al mismo tiempo, y el horizonte incalculable distorsionaba el sentido de la perspectiva. Sería facilísimo, pensó Peter, extraviarse en aquel lugar, vagar sin rumbo hasta que cayera la noche. Pasaba la ciudad de Mojave Junction, que no era una ciudad, sino tan solo unos cimientos vacíos y un nombre en el plano. Ascendieron una pequeña elevación y descubrieron una larga hilera de vehículos abandonados, encarados hacia la dirección de la que venían. La mayoría eran coches particulares, pero también había algunos camiones, con sus chasis herrumbrados y erosionados hundidos en la arena. Daba la impresión de que habían topado con una tumba abierta, una tumba de máquinas. Muchos tejados habían desaparecido, y las puertas estaban arrancadas de sus goznes. El interior de los coches parecía fundido. Si alguna vez habían albergado cadáveres, estos se habían evaporado, esparcidos por los vientos del desierto. De vez en cuando, entre los restos indiferenciados, Peter reconocía un objeto de escala humana, unas gafas, una maleta abierta, una muñeca de plástico. Pasaron en silencio, sin atreverse a hablar. Peter contó 1 millar de vehículos antes de que acabaran en una última columna de chatarra, donde se reanudaban las indiferentes arenas del desierto. Era media tarde cuando Hallis anunció que había llegado el momento de abandonar la carretera y desviarse hacia el norte. Peter había empezado a dudar de que llegarían al búnker. El calor era insoportable. Un viento abrasador soplaba desde el este y empujaba polvo hacia sus caras y ojos. Desde la hilera de coches, nadie había dicho gran cosa. Mako parecía ser el que peor estaba. Había empezado a cojear. Cuando Peter le preguntó por ello, Mako se quitó la bota sin hacer comentarios y le enseñó una ampolla sanguinolenta en el tacón. Pararon a descansar a la escasa sombra de un bosquecillo de yucas. ¿Cuánto falta?, preguntó Mako. Se había quitado la bota para que Sarah curase la ampolla. Hizo una mueca de dolor cuando la perforó con un pequeño escalpelo procedente del kit médico que habían encontrado en la central eléctrica. De la incisión brotó una sola gota de sangre. Desde aquí, unos 15 kilómetros, dijo Hallis. Estaba parado al borde de la sombra. ¿Ves aquella
aquella línea de montañas? Eso es lo que vamos buscando. Caleb y Mausami se habían dormido con las cabezas apoyadas contra sus mochilas. Sara envolvió el pie de Mako con un vendaje. Volvió a introducirlo en la bota con una mueca de dolor. Solo Amy parecía muy desmejorada. Estaba sentada alejada de los demás, con sus esqueléticas piernas dobladas bajo ella, y los observaba con cautela desde detrás de sus gafas oscuras. Peter se acercó a Alice. ¿Nos dará tiempo?, preguntó en voz baja. Por los pelos. Vamos a concederle a todo el mundo medio palmo. Yo no les daría más. La primera cantimplora de Peter estaba vacía. Se permitió un sorbo de la segunda, y se juró que reservaría el resto. Se acostó con los demás a la sombra. Era como si acabara de cerrar los ojos, cuando oyó que le llamaban y vio a Alicia a su lado. Dijiste medio palmo. Exacto. Hora de irse. Se apoyó sobre los codos. Pasó otro palmo antes de que vieran el letrero que se alzaba del calor tembloroso. Primero, una larga valla alta de tela metálica, con rollos de alambre de espino en la parte superior, y después, a 100 metros de la puerta abierta, la pequeña garita del centinela y el letrero al lado. Están entrando en el centro de combate aeroterrestre del Cuerpo de Marines de Pentinine Palms. Peligro. Proyectiles sin estallar. No abandonen la carretera. Proyectiles sin estallar. Mako entornó los ojos con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que debes mirar por donde pisas. Circuito. Alicia se dirigió a los demás. Podrían ser bombas o minas. Poneos en fila india e intentad seguir las pisadas del que vaya delante. ¿Qué es eso? Mausami estaba señalando con una mano, mientras con la otra se tapaba los ojos para protegerlos del resplandor. ¿Son edificios? Eran autobuses, 32, aparcados en dos hileras muy apretadas, con la pintura amarilla casi desprendida por completo. Peter se encaminó al autobús más cercano, en la parte de atrás de la hilera. La brisa había desaparecido. El único sonido existente procedía de sus pasos sobre el suelo. Bajo ventanillas cubiertas de grueso alambre se leían las palabras Desert Center Unified School District. Trepó por la duna de arena aplastada contra el vehículo y echó un vistazo al interior. Había penetrado más arena que había sepultado los bancos. Se habían posado pájaros en el techo que habían manchado las paredes con la pintura blanca de sus deyecciones. Mirad esto, gritó Caleb. Siguieron su voz hasta el otro lado. Hundido, al lado de ellos, encontraron el armazón de una especie de aparato aéreo pequeño. Es un helicóptero, dijo Mako. Caleb estaba parado sobre el fuselaje. Antes de que Peter pudiera decir algo, Caleb abrió la puerta, similar a una escotilla, y se dejó caer dentro. Cuidado, zapatillas, gritó Alicia. No pasa nada, está vacío. Le oyeron remover en el interior. Un momento después, asomó la cabeza por la escotilla. No hay nada, solo un par de flacuchos. Se deslizó sobre el fuselaje y les enseñó lo que había encontrado. Llevaban estas cosas. Un par de collares, deslustrados por la exposición a los elementos. A cada uno iba sujeto un disco plateado. Peter utilizó un poco de agua para limpiar las chapas. Sullivan, Joseph, OMA 098 87 92 54 USMC CAT. Rom, Gómez, Manuel R. AB 859 720 152 USMC NOPREF. USMC, eso es el Cuerpo de Marines, dijo Alice. Deberías devolverlos a su sitio, Caleb. Caleb cogió los collares de la mano de Peter y los apretó contra el pecho como si los estuviera protegiendo. Ni hablar. Me los guardo. Yo los encontré. Son míos con todas las de la ley. Eran soldados, zapatillas. La voz de Caleb adoptó un tono chillón. ¿Y qué? No volvieron, ¿verdad? Dijeron que los soldados volverían a buscarnos, y no lo hicieron. Durante un momento no habló nadie. Así que este es el lugar, ¿verdad? Dijo Sara con suavidad. Tía contaba historias al respecto. Cuando los primeros llegaron de las ciudades y subieron a la montaña en autobuses. Peter también había oído aquellas historias. Siempre había pensado que eran solo eso, historias. Pero Sara tenía razón, se trataba de aquel lugar. Más que los autobuses o el helicóptero caído con los soldados muertos dentro, se lo decía el silencio. Era algo más que la simple ausencia de sonido. Era el silencio de algo parado. En aquel momento, una sensación de inquietud se apoderó de él. Algo no iba bien. ¿Dónde está Amy? Se desplegaron entre las hileras de autobuses, llamándola. Cuando Mako la encontró, Peter estaba frenético. Nunca había pensado que fuera capaz de desaparecer así. Mako estaba parado al lado de uno de los autobuses hundidos, mirando a través de una ventanilla abierta. ¿Qué está haciendo?, preguntó Sara. Creo que solo está sentada, dijo Mako. Peter subió y entró. El viento había empujado la arena hasta la parte posterior del vehículo. Las primeras hileras de bancos estaban al descubierto. Amy estaba sentada en el banco situado justo detrás del asiento del conductor, con la mochila sobre el regazo. Se había quitado las gafas y el sombrero. Amy, está a punto de oscurecer. Tenemos que irnos. Pero la chica no se movió. Daba la impresión de estar esperando algo. Paseó la vista a su alrededor, con los ojos entornados, como si se diera cuenta por primera vez de que el autobús estaba vacío, de que era una ruina. Después se levantó, se colgó la mochila de los hombros y salió por la ventanilla. El búnker
estaba justo donde Alice había prometido. Les condujo hasta el punto en que la tercera montaña se alzaba entre las otras dos. Se desvió al este de nuevo y paró al cabo de medio kilómetro. Ya hemos llegado, anunció. Estaban delante de una pared de roca. Detrás de ellos, el sol poniente dibujó un último gajo de luz sobre el horizonte. Yo no veo nada, dijo Alicia, como debe ser. Alice se colgó el rifle y empezó a subir la pared. Kira le miró con una mano sobre los ojos para protegerse del resplandor que se reflejaba. Desapareció 10 metros más arriba. ¿A dónde ha ido?, preguntó Mako. La cara de la montaña empezó a moverse. Un par de puertas, dedujo Peter, que se fundían con la superficie a modo de camuflaje. Se hundían en la cara de la ladera, revelando una caverna oscura en el interior, y la figura de Alice parada ante ellas. Peter tardó un momento en asimilar las dimensiones de lo que estaba viendo. Una inmensa bóveda, excavada en la montaña. Hileras de estanterías se perdían en la oscuridad, abarrotadas de palés con cajas que se elevaban sobre sus cabezas. Había una carretilla elevadora aparcada cerca de la entrada, donde Alice había abierto un panel metálico en la pared. Cuando todo el grupo hubo entrado, accionó un interruptor, y de repente la estancia se llenó de luz, procedente de una red de cables brillantes que colgaban de paredes y techo. Peter escuchó el zumbido de la ventilación mecánica. Alice, son de fibra óptica, dijo Mako, boquiabierto por la sorpresa, mientras contemplaba el techo. ¿Cuál es la fuente de energía? Alice accionó un segundo interruptor. Una baliza de alarma amarilla cobró vida y giró con frenética urgencia sobre las puertas. Con un sonido metálico de engranajes al acoplarse, las puertas metálicas empezaron a salir de sus compartimentos, arrastrando briznas de sombra sobre el suelo. No puede verse desde donde hemos venido, explicó Alice, al tiempo que alzaba la voz para hacerse oír, pero hay un conjunto de placas solares en la cara sur de la montaña. Fue así como Demo descubrió este lugar. Se produjo un fuerte estruendo cuando las puertas se cerraron y el eco resonó en el interior. Ahora estaban a salvo. El acumulador ya no soportará mucha más carga, pero los paneles pueden funcionar durante varias horas. También hay algunos generadores portátiles. Existe un depósito de combustible al norte, a escasa distancia a pie. Hay gasolina, diésel y queroseno. Si lo extraes con cuidado, todavía funciona. Hay más del que podríamos utilizar jamás. Peter avanzó por la sala. Quien hubiera construido ese lugar, pensó, lo había hecho para que perdurara. La sala le recordó a una biblioteca, solo que los libros eran cajas, y las cajas no contenían palabras, sino armas. Los restos de la última guerra, la guerra perdida, guardados y almacenados para la siguiente guerra. Se acercó a la estantería más próxima, donde Alicia estaba parada con Amy. Desde el incidente de los autobuses, la chica no se había alejado más de unos metros. Alicia se había subido la manga por encima de la muñeca para limpiar una capa de polvo del lado de una de las cajas. ¿Qué es un RPG?, preguntó Peter. No tengo ni idea, contestó Alicia. Se volvió hacia ellos, sonriendo, pero creo que quiero uno. 44. Del diario de Sarah Fisher, el libro de Sarah. Presentado en la tercera conferencia global sobre el periodo de cuarentena en Norteamérica. Centro para el Estudio de las Culturas y Conflictos Humanos, Universidad de Nueva Gales del Sur. República Indo-Australiana, 16 al 21 de abril de 1003 V. Empieza el extracto. Día 4. Creo que voy a empezar. Hola, me llamo Sarah Fisher, de las primeras familias. Te escribo esto desde un búnker del ejército situado al norte de la localidad de 29 Palms, en California. Soy una de las 8 almas que viajan desde las montañas de San Jacinto hasta la ciudad de Telluride, en Colorado. Es extraño contar esto a una persona a quien ni siquiera conozco, y que tal vez ni siquiera haya nacido cuando escribo esto. Pero Peter dice que alguien debería documentar lo que nos suceda. Quizá algún día, dijo, alguien querrá saberlo. Llevamos 2 días en el búnker. Teniendo en cuenta las circunstancias, es bastante cómodo, con electricidad, aparatos sanitarios e incluso una ducha que funciona si no te importa que el agua esté fría. A mí no me importa. Sin contar el barracón, el búnker tiene 3 cámaras principales, una que parece contener sobre todo armas, el almacén, otra con vehículos, el garaje y una tercera, más pequeña, con comida, ropa y suministros médicos. Pero aún no la hemos bautizado, solo la llamamos la tercera habitación. Ahí encontré las libretas y los lápices. Alice dice que hay suficiente material para equipar a un pequeño ejército, y yo no lo dudo. Michael y Caleb van a intentar reparar uno de los Zumbés, que es una especie de coche. Peter cree que 2 podrían transportarnos a los 8 con provisiones y suficiente combustible de sobra, aunque Michael dice que no sabe si podrá reparar más de uno con las piezas que tenemos. Alicia les está ayudando, aunque da la impresión de que se limita a darles las herramientas que le piden. Es agradable no verla chulear a todo el mundo, para variar. Todo esto pertenecía al ejército, pero ahora todos están muertos. Creo que debería decirlo. Y también que el motivo de nuestra presencia aquí es la chica, llamada Amy, que tiene 100 años, según Michael. Aunque si la conocieras no lo creerías. Pensarías que es una muchacha. Llevaba algo en el cuello, una especie de radio, lo cual nos reveló que venía de Colorado, de un lugar llamado ZCC. Es una larga historia y no sé muy bien cómo contarla.
ayudarla. La chica no sabe hablar, pero creemos que podría haber más gente como ella, porque Michael la oyó en la radio. Por eso vamos a Colorado. Todo el mundo tiene un trabajo que hacer, y el mío consiste en ayudar a Alice y Peter a descubrir qué hay en las cajas de las estanterías. Peter dice que, mientras esperamos a que reparen el UMB, podríamos aprovechar el tiempo, por si necesitamos volver aquí algún día. Además, podríamos encontrar cosas útiles, como los walkie-talkies. Michael cree que puede conseguir que un par funcionen si todavía quedan baterías capaces de cargarse. Frente al almacén hay una especie de nicho al que llamamos la oficina, que está lleno de escritorios y ordenadores que ya no funcionan, y estanterías atestadas de carpetas y manuales. Y fue ahí donde encontramos los inventarios, páginas y páginas, con todo tipo de cosas, desde rifles y morteros a pantalones y pastillas de jabón. Confío en que encontremos pronto el jabón. A cada objeto le sigue un montón de números y letras que coinciden con los números y letras de las estanterías, aunque no siempre. A veces, abres una caja y crees que contendrá mantas o baterías, y descubres balas o más fusiles. Amy nos está ayudando, y aunque todavía no ha dicho nada, hoy me di cuenta de que era capaz de leer las listas tan bien como cualquiera. No sé por qué me sorprendió, pero lo hizo. Día 6. Michael y Caleb siguen trabajando en los UMBs. Michael dice que es probable que pueda reparar dos, pero aún no está seguro. Dice que el problema son los componentes de goma. Casi todos están agrietados y deteriorados, pero nunca había visto a Mako tan contento, y todo el mundo cree que lo conseguirá. Ayer hice inventario de los suministros médicos. Hay muchos en malas condiciones, pero creo que puedo utilizar algunas cosas, vendajes de verdad, tablillas y hasta un tensiómetro. Tomé la presión de Mouse y era de 120/80, y le dije que me recordara que debía tomársela a diario, y que bebiera mucha agua. Dijo que lo haría, pero eso la obliga a mear cada 5 minutos. Esta mañana Alice nos llevó a todos al desierto para enseñarnos a disparar y lanzar granadas. Como hay tantas municiones, dijo que estaba bien utilizarlas, y que todo el mundo debía aprender. Durante un rato estuvimos disparando los rifles contra pilas de rocas, y lanzando granadas a la arena, y ahora me suman los oídos. Alice cree que la zona situada al sur de nosotros está sembrada de minas, y dice que nadie debería ir allí. Creo que se dirigía sobre todo a Alicia, porque ha salido de casa a caballo al amanecer, antes de que haga demasiado calor, aunque hasta el momento solo ha cazado un par de conejos que guisamos anoche. Kiro encontró una baraja en el barracón, y después de cenar todos jugamos a las cartas, incluso Amy, que ganó más partidas que cualquiera de nosotros, aunque nadie le había explicado las normas. Supongo que aprendió mirando. Verdaderas botas de piel. Ahora las calzamos todos, salvo Caleb, que conserva sus zapatillas de deporte. Son demasiado grandes, pero dice que le da igual, le gusta su aspecto y cree que le dan suerte, porque no ha muerto desde que se las puso. Quizá descubramos una caja con zapatillas de la suerte. Día 7. Todavía no hay progresos con los UMBs. Todo el mundo está empezando a sospechar que tendremos que marcharnos a pie. Aparte de las botas, lo mejor que hemos encontrado hasta el momento son los cialumes. Son tubos de plástico que parte sobre la rodilla, los agitas con fuerza y sale luz, de un verde pálido. Anoche, Caleb abrió uno, se embadurnó la cara con el material luminoso y dijo, mira, ahora soy un pitillo. Peter dijo que no tenía gracia, pero yo pensé que sí, y casi todos nos reímos. Me alegro de que Caleb esté con nosotros. Mañana voy a poner agua a hervir y tomaré un baño de verdad, y le cortaré el pelo a Amy de paso, al menos intentaré arreglar esas marañas. Quizá la convenza de que se bañe también. Día 9. Michael dijo hoy que íbamos a intentar poner en marcha uno de los UMBs, de modo que todos nos congregamos mientras lo conectaban a uno de los generadores, pero cuando intentaron activar el motor se oyó un estallido y salió humo, y Michael dijo que tendrán que partir de cero. Debió de ser la gasolina en mal estado, dijo, pero para mí que en realidad no lo sabe. Para empeorar las cosas, los váteres del barracón se embozaron, y Alice dijo, ¿cómo es posible que el ejército de Estados Unidos haga comida que dure 100 años, pero sea incapaz de fabricar váteres decentes? Alice me ha pedido que le corte el pelo a él también, y debo decir que con un poco de limpieza no tiene tan mal aspecto. Quizá le convenza de cortarse la barba, pero creo que significa demasiado para él, ahora que Arlo no está. Pobre Arlo, pobre Alice. Día 11. La yegua ha muerto hoy. Fue culpa mía. Durante el día la teníamos atada a la sombra, donde había un poco de hierbajos para pastar. Decidí sacarla a pasear, pero algo la asustó y salió huyendo. Alice y yo la perseguimos, pero no pudimos alcanzarla. Claro está, y después la vimos pastar en el campo, donde estaban las minas, y antes de que pudiera decir algo se oyó una terrible explosión, y cuando el polvo se despejó, la vimos tirada en el suelo. Iba a buscarla, pero Alice me detuvo, y yo dije que no podíamos abandonarla así, y él dijo, no, no podemos, y fue al barracón a coger el rifle y lo hizo. Los dos llorábamos, y después le pregunté si tenía nombre y me dijo que sí, que se llamaba Cariño. Llevamos aquí solo 9 días, pero parece que haga mucho más, y he empezado a preguntarme si alguna vez nos iremos de aquí. Día 12. Anoche se llevaron el cadáver del caballo. Ahora sabemos que hay pitillos en la zona.
Peter ha decidido cerrar las puertas una hora antes de anochecer, como medida de seguridad. Estoy un poco preocupada por Mao Sami. Durante los últimos días se le ha empezado a notar. Es probable que nadie más se haya dado cuenta, pero yo sí. Lo que todo el mundo sabe pero no dice es que Theo debe de estar muerto. Ella es fuerte, pero estoy segura de que todo esto es muy duro para ella y empeora a medida que pasan los días. A mí no me gustaría tener un hijo aquí. Día 13. Buenas noticias. Mako dice que mañana tal vez intente poner en marcha uno de los zumbees. Todos hemos cruzado los dedos. Todo el mundo está ansioso por irse. Encontré una caja en la tercera habitación que ponía bolsa de restos humanos, y cuando la abrí y vi lo que contenía, comprendí que eran bolsas utilizadas por el ejército para meter dentro a los soldados muertos. Volví a cerrar la caja y espero que nadie me pregunte por ella. Día 16. No he escrito durante un par de días porque he estado aprendiendo a conducir. Hace 2 días, Caleb y Mako consiguieron por fin poner en funcionamiento el primer Humvee con neumáticos y todo. Todo el mundo se puso a gritar y reír, todos estábamos muy contentos. Michael dijo que quería ser el primero en probarlo, y logró salir del búnker con algunas rayas. Todos nos turnamos al volante, mientras Mako nos daba instrucciones, pero ninguno de nosotros es muy bueno. El segundo Humvee funcionó esta mañana. Caleb dice que es suficiente, pues en realidad no necesitamos más de 2. Si uno se avería, utilizaremos el otro a modo de recambio. Mako cree que podemos cargar suficiente diésel para llegar a Las Vegas, tal vez más lejos, antes de tener que buscar más. Por la mañana nos vamos al depósito de combustible. Día 17. Depósito lleno y preparado para marchar. Pasamos la mañana yendo y viniendo del depósito, llenando los Humvees y las latas extra. Todo el mundo está agotado, pero también entusiasmado. Es como si el viaje hubiera empezado por fin. Nos hemos dividido en 2 grupos de 4. Peter conducirá uno de los Humvees, con Halis y Alicia arriba a cargo de las armas, ametralladoras del calibre 50 que montamos esta tarde. Mako encontró algunas pilas cargadas para que podamos hablarnos con los talkies, al menos hasta que las pilas se agoten. Peter cree que podríamos intentar rodear Las Vegas, quedarnos en el campo, pero Halis dice que este es el camino más rápido si queremos llegar a Colorado, y las interestatales son mejores, porque siguen el terreno más fácil. Alicia apoyó a Halis, y Peter accedió por fin, de modo que será Las Vegas, supongo. Todo el mundo se pregunta qué encontraremos allí. Tengo la sensación de que ahora somos una expedición como Dios manda. Tiramos nuestras ropas antiguas y todo el mundo viste ropa del ejército, incluso Caleb, aunque le viene demasiado grande. Mouse le está haciendo un dobladillo a los pantalones. Después de cenar, Peter reunió a todo el mundo y nos enseñó la ruta en el plano, y después dijo, deberíamos celebrarlo, ¿verdad, Halis? Y Halis asintió y dijo, me parece fantástico, y levantó una botella de whisky que había encontrado en uno de los escritorios de la oficina. Sabía un poco a brillo y obraba el mismo efecto, y al cabo de poco todo el mundo estaba riendo y cantando, lo cual nos pareció maravilloso, pero también un poco triste, porque todos nos acordamos de Arlo y su guitarra. Hasta Amy bebió un poco, y Halis dijo que quizá la animaría a decir algo, y entonces ella sonrió. Es la primera vez que se lo he visto hacer, creo. Ahora ya parece que sea uno de los nuestros. Ahora es tarde, y debo irme a la cama. Partimos al amanecer. Ardo en deseos de irme, pero también creo que echaré de menos este lugar. Ninguno de nosotros sabe lo que encontraremos, o si alguna vez volveremos a casa. Creo que, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en una familia. Así pues, esto es todo lo que tengo que decir a quien quiera que lea esto. Día 18. Llegamos a Celso con mucho tiempo de sobra. El paisaje parece muerto por completo. Los únicos seres vivos que se ven son lagartos, que hay por todas partes, y arañas, enormes y peludas, del tamaño de una mano. No hay más edificios, aparte del depósito. Después del búnker, da la impresión de que hemos salido a campo abierto, totalmente desprotegidos, aunque todas las ventanillas y puertas están atrancadas. Hay una bomba, pero sin agua, de modo que contamos con la que hemos traído. Si continúa este calor, será mejor que encontremos cuanto antes. Adivino que nadie va a dormir mucho. Espero que Amy pueda mantenerlos alejados, como dice Peter. Día 19. Llegaron anoche. Era un grupo de 3. Entraron a través del tejado, rompieron la madera como si fuera papel. Cuando todo terminó, 2 habían muerto y el tercero había huido, pero Halis recibió un disparo. Alicia cree que fue ella, pero Halis afirma que se disparó a sí mismo cuando intentaba cargar una pistola. Supongo que lo dice para que ella no se sienta mal. La bala le atravesó la parte superior del brazo, apenas un rasguño, pero cualquier herida es grave, sobre todo aquí. Halis es demasiado duro para demostrarlo, pero sé que le duele mucho. Escribo esto a primera hora de la mañana, justo antes de amanecer. Nadie volverá a dormir. Estamos esperando a que salga el sol para marcharnos. Lo mejor será llegar a Las Vegas con tiempo suficiente para encontrar cobijo de cara a la noche. Lo que todo el mundo piensa, pero no dice, es que de aquí en adelante no existe verdadera seguridad. Lo curioso es que no me importa en absoluto. Espero que no muramos aquí, por supuesto, pero creo que prefiero estar aquí con esta gente que en cualquier otro sitio.
diferente estar asustado cuando existe la esperanza de que servirá de algo. No sé qué encontraremos en Colorado si alguna vez llegamos. Ni siquiera estoy segura de que sea importante. Tantos años esperando al ejército, y ahora resulta que el ejército somos nosotros. 45. Llegaron desde el sur, mientras el día declinaba, y divisaron unas altísimas ruinas. Peter iba al volante del primer Humvee. Alicia, arriba, exploraba el terreno con los prismáticos. Caleb iba sentado al lado de Peter, en el asiento del pasajero, con el plano sobre el regazo. La autopista había desaparecido, su curso oculto bajo oleadas de tierra agrietada y pálida. Caleb, ¿dónde coño estamos? Caleb estaba torciendo el plano de un lado a otro. Arqueó el cuello y gritó a Alicia. ¿Ves la 215? ¿Qué es la 215? Otra autopista como esta. Deberíamos estar cruzándola. Ni siquiera sabía que íbamos por una autopista. Peter detuvo el vehículo y recogió la radio del suelo. Sara, ¿qué dice el indicador de la gasolina? Un crujido de estática y después llegó la voz de Sara. 1/4 de depósito, quizá un poco más. Déjame hablar con Halis. Vio por el retrovisor que Halis, con el brazo herido en cabestrillo, bajaba de su puesto de guardia y tomaba la radio de manos de Sara. Creo que tal vez hayamos perdido la carretera, le dijo Peter. Además, los dos necesitamos combustible. ¿Hay algún aeropuerto por aquí? Peter cogió el plano y lo examinó. Sí, si aún estamos siguiendo la autopista 15, debería estar delante de nosotros, hacia el este. Gritó a Alicia. ¿Ves algo parecido a un aeropuerto? ¿Cómo coño quieres que sepa a qué se parece un aeropuerto? Dile que busque depósitos de combustible, intervino Halis por la radio. Grandes. Liz, ¿ves depósitos de combustible? Alicia se dejó caer en la cabina. Tenía la cara cubierta de polvo. Se mojó la boca con la cantimplora y escupió por la ventanilla. Justo delante, a unos 5 clics. ¿Estás segura? Ella asintió. Hay un puente delante. Creo que podría ser el paso elevado de la autopista 215. Si estoy en lo cierto, el aeropuerto está al otro lado. Peter levantó la radio de nuevo. Les dice que cree verlo. Sigamos adelante. Ojo avisor, primo. Peter avanzó. Estaban en las afueras del sur de la ciudad, una llanura despejada invadida de malas hierbas. Hacia el oeste, unas montañas de color púrpura se recortaban contra el cielo del desierto como los lomos de unos enormes animales que se levantaran de la tierra. Peter vio que el conjunto de edificios del corazón de la ciudad empezaba a tomar forma al otro lado de su parabrisas, hasta resolverse en una pauta de edificios diferenciados, bañados en una luz dorada. Era imposible saber si eran muy grandes o estaban muy lejos. En el asiento trasero, Amy se había quitado las gafas y contemplaba el paisaje que desfilaba ante su ventanilla. Sara había hecho un buen trabajo y eliminado las greñas. Lo que quedaba de su pelo, aquella maraña salvaje, era un casco oscuro y estilizado que seguía las líneas de sus mejillas. Llegaron al paso elevado. El puente había desaparecido, derrumbado en láminas de hormigón roto. Abajo, la autopista era un barranco repleto de coches y cascotes, imposible de atravesar. Lo único que podían hacer era intentar dar un rodeo. Peter guió el Humvee hacia el este, siguiendo la autopista de abajo. Pocos minutos después, llegaron a un segundo puente que parecía intacto. Era un riesgo, pero se les estaba acabando el tiempo. Llamó por la radio a Sara. Voy a intentar cruzar. Espera hasta que lleguemos al otro lado. La suerte no los abandonó. Lo cruzaron sin incidentes. Peter se detuvo al otro lado, a la espera de que Sara se reuniera con ellos, y cogió el plano de nuevo. Si estaba en lo cierto, se hallaban en Las Vegas Boulevard South. El aeropuerto, con sus depósitos de combustible, debía de encontrarse al este. Continuaron adelante. El paisaje empezó a cambiar. Aumentaron los edificios y los vehículos abandonados. La mayoría estaban apuntados hacia el sur para huir de la ciudad. Son camiones del ejército, indicó Caleb. Un minuto después, vieron el primer carro de combate. Estaba volcado en el centro de la carretera, como una gran tortuga vuelta del revés. Las orugas se habían desprendido de las ruedas. Alicia se acuclilló para asomar la cabeza en la cabina. Tira adelante, dijo. Despacio. Peter giró el volante para rodear el tanque volcado. Era evidente lo que les aguardaba, el perímetro defensivo de la ciudad. Estaban atravesando un inmenso campo de escombros, procedentes de tanques y otros vehículos. Peter vio, al otro lado, una hilera de sacos de arena apoyados contra una barrera de hormigón rematada con rollos de alambre. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Sara por la radio. Tendremos que dar un rodeo como sea. Soltó el botón de hablar y habló a Alicia, que estaba mirando con los prismáticos. Liz, ¿este u oeste? Ella se agachó de nuevo. Oeste. Creo que hay una brecha en el muro. Se estaba haciendo tarde. El ataque de la noche anterior los había dejado a todos impresionados. Los últimos rayos de luz del día eran como un embudo que les arrastrara hacia la noche. A cada minuto que pasaba, las decisiones que tomaban eran más irrevocables. Alicia dice que al oeste, informó por radio Peter. Eso nos alejará del aeropuerto. Lo sé. Ponme con Halis otra vez.
vez. Esperó a que Alice contestara, y después continuó. Creo que tendremos que utilizar la gasolina para encontrar cobijo en vistas de la noche. Tiene que haber algo útil entre todos esos edificios que se ven delante. Ya volveremos al aeropuerto por la mañana. La voz de Alice era serena, pero Peter detectó cierta preocupación subyacente. Como quieras. Miró por el retrovisor a Alicia, quien asintió. Vamos a dar un rodeo, dijo Peter. La brecha en el perímetro era un hueco dentado de unos 20 metros de anchura. Los restos de un tanque carbonizado, derrumbado de lado, se veían cerca de la abertura. Peter pensó que tal vez el conductor intentara romper el cerco. Siguieron adelante. El paisaje estaba cambiando de nuevo. Había cada vez más edificios a medida que se adentraban en la ciudad. Nadie hablaba. El único sonido que se oía era el rugido grave del motor y los arañazos de las malas hierbas en la panza del Humvee. Habían regresado a Las Vegas Boulevard. Había un letrero agrietado que todavía colgaba de sus cables sobre la calle y era empujado por el viento. Los edificios eran más grandes allí, todos ellos de tamaño monumental, y se alzaban sobre la carretera con sus grandes fachadas en ruinas. Algunos estaban quemados, jaulas vacías de vigas metálicas, otros estaban medio derrumbados, y sus fachadas caídas revelaban el laberinto de compartimentos del interior, aderezados con jardines colgantes de cables. Algunos estaban cubiertos de bosques de enredaderas, mientras que otros se hallaban desnudos e inhóspitos, con los letreros todavía intactos que ostentaban misteriosos nombres. Mandalay Bay, de Luxor, New York, New York. Cascotes de todo tipo sembraban los espacios que separaban los edificios, lo cual obligaba a Peter a avanzar a paso de tortuga. Había más Humvees y tanques ante barricadas de sacos de arena. Allí se había librado una batalla. Por 2 veces tuvo que detenerse por completo y buscar una ruta alternativa para rodear un obstáculo. Esto está demasiado denso, dijo Peter por fin. No conseguiremos pasar. Caleb, busca una ruta para salir de aquí. Caleb lo guió hacia el oeste, hacia Tropicana, pero la carretera desaparecía 100 metros más adelante, sumergida otra vez bajo una montaña de escombros. Peter dio marcha atrás, regresó al cruce y se dirigió hacia el norte de nuevo. En esa ocasión los detuvo un segundo perímetro de barricadas de hormigón. Esto es como un laberinto. Probó una ruta más, en dirección este. Tampoco pudo pasar. Las sombras se estaban alargando. Tal vez les quedaba medio palmo de luz buena. Comprendió que había sido un error guiarlos por el corazón de la ciudad. Estaban atrapados. Levantó la radio del tablero de instrumentos. ¿Alguna idea, Sarah? Podemos regresar por donde vinimos. Ya estará oscuro cuando salgamos de aquí. No quiero quedar atrapado al raso, sobre todo con todos estos puntos elevados. Alicia bajó del techo. Hay un edificio que parece resistente, dijo enseguida. Retrocede por esta carretera unos 100 metros. Pasamos por delante hace un momento. Peter comunicó la información al segundo Humvee. Creo que no nos quedan muchas alternativas. Fue Alice quien contestó. Vamos allá. Retrocedieron. Peter se giró para mirar hacia arriba a través del parabrisas e identificó el edificio que Alicia había indicado. Una estrecha torre blanca, de una altura fabulosa, que se alzaba desde las sombras alargadas hacia la luz del sol. Parecía sólida, aunque, por supuesto, no podía ver el otro lado. Cabía la posibilidad de que la parte trasera del edificio hubiera desaparecido. Estaba separada de la carretera por un alto muro de mampostería y una masa espesa de vegetación que, al acercarse, reveló ser una piscina invadida de malas hierbas. Le preocupaba verse obligado a atravesarla, pero llegó a una brecha en la maleza, justo cuando Alicia le hablaba desde arriba. Gira aquí. Consiguió guiar el Humvee hasta la base de la torre y aparcó bajo una especie de pórtico coronado de enredaderas. Sarah frenó detrás de él. La parte delantera del edificio estaba atrancada y la entrada protegida por una barricada de sacos de arena. Cuando Peter salió del vehículo, notó un escalofrío. La temperatura estaba bajando. Alicia había abierto el compartimento posterior y estaba sacando a toda prisa mochilas y rifles. Coged solo lo que necesitéis para esta noche, ordenó, lo que podamos cargar. Llevad toda el agua posible. ¿Qué hacemos con los Humvees?, preguntó Sarah. No irán solos a ninguna parte. Alicia se había pasado un cinto de granada sobre la cabeza y comprobaba que su rifle estuviera cargado. ¿Zapatillas? ¿Has encontrado alguna entrada? Nos estamos quedando sin luz. Caleb y Mako estaban luchando con denuedo por forzar la tabla que cubría una ventana. Se desprendió del marco con un crujido de madera contrachapada al partirse y reveló el cristal que había detrás, incrustado de mugre. Un solo golpe de la palanca de Caleb y el cristal se astilló. ¡Joder!, exclamó, al tiempo que arrugaba la nariz. ¿Qué es ese hedor? Creo que no tardaremos en descubrirlo, dijo Alicia. Muy bien, chicos, en marcha. Peter y Alicia
Alicia fueron los primeros en entrar por la ventana. Hallie se encargaría de la retaguardia, con Amy y los demás en medio. Peter cayó al interior y se encontró en un pasillo oscuro que corría paralelo a la fachada del edificio. A su derecha se alzaban un par de puertas metálicas, aseguradas con cadenas que pasaban a través de los tiradores. Volvió hacia la ventana abierta. «Pásame un martillo, Caleb, y también la palanca». Utilizó el extremo afilado de la palanca para romper la cadena. La puerta se abrió y reveló un espacio amplio y despejado, más salón que habitación, incólume. Aparte de un olor químico ácido y vagamente biológico, y de una gruesa capa de polvo que cubría todas las superficies, la impresión era menos de ruina que de abandono, como si sus habitantes se hubieran marchado hacía unos días, en vez de haberlo hecho hacía décadas. En el centro del espacio había una gran estructura de piedra, una especie de fuente, y sobre una plataforma alzada en el centro, un piano rodeado de telarañas. A la izquierda había un mostrador largo. Detrás de él se elevaba una hilera de altas ventanas que daban a un patio, cuyos detalles se perdían bajo una alfombra de exuberante vegetación, lo cual dotaba a la luz de la sala de un tono claramente verdoso. Peter alzó la vista hacia el techo, dividido por una trabajada moldura en paneles convexos diferenciados. Cada uno estaba pintado de forma recargada, figuras aladas de ojos tristes e ingenuos en sus caras regordetas, recortadas contra un cielo de espesas nubes. «Es una especie de iglesia», susurró Caleb. Peter no contestó, no lo sabía. Las figuras aladas del techo tenían algo inquietante, incluso ominoso. Se volvió hacia Amy, que estaba parada junto al piano rodeado de telarañas y miraba hacia arriba como los demás. Hallie se materializó a su lado. «Será mejor que subamos a terreno más elevado». Peter se dio cuenta de que también estaba afectado por aquella presencia fantasmal que flotaba sobre ellos. «Intentemos localizar la escalera». Se internaron en el edificio por un segundo pasillo, más amplio, flanqueado de tiendas: Prada, Tutto, La Scarpa, Tesorini. Todos los nombres carecían de significado, pero eran extrañamente musicales. Vieron que se habían producido más estragos, ventanas destrozadas, astillas de cristal centelleantes diseminadas sobre el suelo de piedra, que crujían bajo las suelas de sus botas. Daba la impresión de que muchas tiendas habían sido saqueadas, con los mostradores destrozados y todo volcado, mientras que otras parecían incólumes, con sus productos peculiares e imposibles que todavía estaban expuestos en los escaparates, tales como zapatos con los que nadie podía caminar, o bolsas demasiado pequeñas para cargar con nada. Pasaron ante letreros que anunciaban Nidal Spa y paseo de la piscina, con flechas apuntando hacia otros pasillos contiguos e hileras de ascensores, con sus puertas relucientes cerradas, pero nada que indicase escalera. El pasillo moría en una segunda zona despejada, tan grande como la primera, que desaparecía en la oscuridad. Tenía un aspecto subterráneo, como si hubieran llegado a la puerta de una caverna inmensa. El olor era más fuerte allí. Rompieron sus barritas de Cialum y avanzaron, mientras movían los rifles de un lado a otro. Daba la impresión de que la sala estaba llena de máquinas, cosas que Peter no había visto jamás, con pantallas de video y cantidad de botones, palancas e interruptores. Delante de cada una había un taburete, donde quizás se habrían sentado los operarios y llevado a cabo su función desconocida. Entonces vieron a los flacuchos. Primero uno, después otro, y luego más y más, sus figuras petrificadas definiéndose en la penumbra. La mayoría estaban sentados alrededor de una serie de mesas altas, en posturas horriblemente cómicas, como sorprendidas en mitad de un desesperado acto íntimo. ¿Qué coño es este lugar? Peter se acercó a la mesa más cercana. La ocupaban 3 figuras sentadas. Una cuarta estaba caída en el suelo, al lado de su taburete volcado. Peter alzó la barrita de Cialum y se inclinó sobre el cadáver más próximo, una mujer. Se había derrumbado de cara. Tenía la cabeza vuelta a un lado, con el pómulo apoyado sobre la mesa. El pelo, desprovisto de todo color, formaba una maraña de fibras resecas alrededor del bulto de su cráneo. En lugar de dientes tenía una dentadura postiza, cuyas encías de plástico todavía conservaban un tono rosáceo incongruentemente vital. Tenía el cuello rodeado por collares de metal dorado, los huesos de los dedos, apoyados sobre la mesa, con lo que daba la impresión de que había extendido las manos antes de caer, estaban adornados con anillos, con gruesas piedras de todos los colores. Sobre la mesa, delante de ella, había un par de cartas cara arriba, un 6 y una J. Pasaba lo mismo con los demás, cada jugador mostraba 2 cartas. Había más cartas diseminadas sobre la mesa. En el centro había un montón de joyas, anillos, relojes y brazaletes, así como una pistola y un puñado de cartuchos. «Será mejor que continuemos», dijo Alicia, parada detrás de él. Allí había algo, pensó Peter, algo que debía averiguar. «No tardará en oscurecer, Peter. Tenemos que encontrar la escalera». Apartó la vista de la mujer. Desembocaron en un atrio con una cúpula de cristal. La noche estaba cayendo. Las escaleras automáticas descendían hacia otro hueco oscuro. A la izquierda vieron una fila de ascensores y otro pasillo más y más tiendas. «¿Estamos caminando en círculos?», preguntó McCall. «Juro que ya hemos pasado por aquí». Alicia compuso una expresión seria. «Peter, lo sé. Debían
debían tomar una decisión: seguir buscando la escalera o encontrar refugio en la planta baja. Se volvió hacia el grupo, que, de repente, se le antojó muy pequeño. Maldita sea, ahora no. Mausami señaló los escaparates de la tienda más cercana. Allí está. Desert Gift Emporium, rezaba el letrero. Peter abrió la puerta y entró. Amy estaba mirando una pared de estanterías. Al lado del mostrador, un expositor de objetos esféricos de cristal. Amy había cogido uno. Lo sacudió y un movimiento borroso se produjo en su interior. ¿Qué es eso, Amy? La chica se volvió, con el rostro resplandeciente. He encontrado algo maravilloso, parecía decir su mirada, y extendió la mano hacia él. Sobre la palma se apoyó un peso inesperado. La esfera estaba llena de líquido. Suspendidos en él, fragmentos de una materia blanca brillante, como copos de nieve, se estaban posando sobre un paisaje de edificios diminutos. En el centro de la ciudad en miniatura se alzaba una torre blanca, la misma, comprendió Peter, en la que se hallaban ahora. Los demás se congregaron a su alrededor. ¿Qué es eso?, preguntó Mako. Peter se lo pasó a Sarah, que lo enseñó a los demás. Una especie de maqueta, creo. El rostro de Amy todavía transmitía felicidad. ¿Por qué ha querido que viéramos esto? Fue Alicia quien aportó la respuesta. Peter, dijo, será mejor que veas esto. Había puesto vuelto el globo del revés, lo que reveló las palabras escritas en la base. Milagro, Hotel y Casino Las Vegas. El olor no tenía nada que ver con los flacuchos, explicó Mako. Era gas de alcantarilla, sobre todo metano. Por ese motivo el edificio olía como un retrete. Debajo del hotel había un mar de aguas residuales de 100 años de antigüedad, los residuos encharcados de toda una ciudad, atrapados como un gigantesco depósito de fermentación. Será mejor que no estemos aquí cuando reviente, advirtió. Será el pedo más potente de la historia. Todo el edificio arderá como una antorcha. Estaban en la planta 15 del hotel, viendo caer la noche. Durante unos breves minutos de pánico, habían pensado que se habían cobijado en los niveles inferiores del hotel. La única escalera que habían encontrado, al otro lado del casino, estaba sembrada de cascotes, sillas, mesas, colchones y maletas, todo ello torcido y destrozado, como si lo hubieran arrojado desde una gran altura. Fue Halis quien sugirió que abrieran por la fuerza uno de los ascensores. Suponiendo que el cable estuviera intacto, explicó, podrían subir un par de pisos, suficiente para rodear la barricada y continuar el resto del trayecto por la escalera. Salió bien. Después, en la planta 16, toparon con una segunda barricada. El suelo de la escalera estaba sembrado de cartuchos. Salieron y se encontraron en un pasillo en penumbra. Alicia partió otra barrita de cialum. El pasillo estaba flanqueado de puertas. Un letrero en la pared anunciaba Ambassador Suite Level. Peter señaló con su rifle la primera puerta. Adelante, Caleb. La habitación albergaba dos cadáveres, un hombre y una mujer, tendidos en la cama. Ambos iban vestidos con bata y zapatillas. Sobre la mesa contigua a la cama había una botella de whisky abierta, cuyo contenido se había evaporado hacía mucho tiempo, hasta formar una mancha marrón, y una jeringa de plástico. Caleb verbalizó las palabras que todo el mundo estaba esperando y dijo que no iba a pasar la noche con una pareja de flacuchos, sobre todo de flacuchos que se habían suicidado. Forzaron 5 puertas hasta que encontraron una sin cadáveres. 3 habitaciones, 2 con un par de camas y una tercera, más grande, encarada hacia una pared de ventanas que daban a la ciudad. Peter se acercó. El día estaba agonizando y bañaba el escenario de un resplandor anaranjado. Deseó encontrarse en un punto más elevado, incluso en el tejado, pero aquello tendría que servir. ¿Qué es eso de ahí abajo?, preguntó Mausami. Estaba señalando al otro lado de la calle, donde un enorme edificio de acero nervado, sobre 4 patas que se elevaban hasta un extremo puntiagudo, descollaba entre los edificios. Creo que es la Torre Eiffel, dijo Caleb. Una vez vi una foto en un libro. Mausami frunció el ceño. No estaba en Europa, está en París. Mako estaba arrodillado en el suelo, sacando su instrumental. En París, en Francia. ¿Y qué hace aquí? Yo qué sé. Mako se encogió de hombros. Tal vez la trasladaron. Contemplaron juntos la caída de la noche. Primero la calle, después los edificios y luego las montañas, todo ello zambulléndose en la oscuridad como en las aguas de un tubo. Las estrellas estaban saliendo. Nadie tenía humor para hablar. Resultaba evidente que su situación era precaria. Sarah, sentada en el sofá, vendaba de nuevo el brazo herido de Halis. Peter comprendió que estaba preocupada por él, pero no por lo que decía sino por lo que callaba, por cómo trabajaba con su eficacia habitual, y por cómo apretaba los labios. Se dividieron las raciones de comida preparada y se tumbaron para descansar. Alicia y Sarah se ofrecieron para hacer la primera guardia. Peter estaba demasiado agotado para protestar. Despertadme cuando me toque, dijo. Es muy probable que sea incapaz de dormir. No durmió. Se acostó en el suelo del dormitorio, con la cabeza apoyada sobre la mochila, la vista clavada en el techo. Milagro, pensó. Estaban en milagro. Amy estaba sentada en un rincón con la espalda apoyada contra la pared, sosteniendo el globo de cristal. Cada pocos minutos, lo levantaba del regazo y le daba una sacudida, lo acercaba a su cara mientras miraba la nieve remolinear y posarse en su interior. En tales
momentos, Peter se preguntaba qué significaba él para ella y qué significaban todos los demás. Le había explicado a dónde iban y por qué, pero si ella sabía que había en Colorado y quien había enviado la señal, no lo demostró. Por fin se dio por vencido y volvió a la habitación principal. Un gajo de luna se había alzado sobre los edificios. Alicia estaba parada frente a la ventana, escudriñando la calle. Sara estaba sentada a una pequeña mesa, haciendo un solitario, con el rifle sobre el regazo. ¿Alguna señal? Sara frunció el ceño. Si lo hubiera, ¿estaría jugando a las cartas? Tomó asiento. Durante un rato se limitó a mirarla jugar, sin decir nada. ¿De dónde has sacado las cartas? En el dorso se podía leer el nombre de aquel lugar. Milagro. Liz las encontró en un cajón. Deberías descansar. Sara, dijo Peter. Yo te relevaré. Estoy bien. Volvió a fruncir el ceño, barajó las cartas y las repartió de nuevo. Vuelve a la cama. Peter no dijo nada más. Tenía el presentimiento de que había cometido alguna equivocación, pero no sabía cuál. Alicia se volvió desde la ventana. Si no te importa, creo que aceptaré tu oferta. Echaré una cabezadita unos minutos. Si te va bien, Sara. Ella se encogió de hombros. Como quieras. Alicia los dejó solos. Peter se levantó y caminó hacia la ventana y utilizó el visor nocturno de su rifle para escudriñar la calle. Coches abandonados, montañas de cascotes y basura, los edificios vacíos. Un mundo congelado en el tiempo, atrapado en el momento de su abandono durante las últimas y violentas horas del tiempo de antes. No hace falta que finjas. Se volvió. Sara le estaba mirando con frialdad, su rostro bañado por la luz de la luna. ¿Fingir qué? Peter, por favor. Ahora no. Peter intuyó su resolución. Había decidido algo. Hiciste lo que pudiste. Lo sé. Lanzó una silenciosa carcajada y desvió la vista. Diría que te lo agradezco, pero quedaría como una idiota, de modo que no lo haré. Si todos vamos a morir aquí, solo quería que supieras que no pasa nada. No va a morir nadie. Fue lo único que se le ocurrió decir. Bien, espero que sea verdad. Sarah se detuvo. De todos modos, aquella noche. Escucha, Sara, lo siento. Respiró hondo. Tendría que habértelo dicho antes. Fue culpa mía. No tienes por qué disculparte, Peter. Como ya he dicho, lo intentaste. Fue un buen intento, pero estáis hechos el uno para el otro. Creo que siempre lo he sabido. Fue estúpido por mi parte no aceptarlo. Él se sentía confundido por completo. Sara, ¿de qué estás hablando? Sara no contestó. Sus ojos se abrieron de par en par de repente. Estaba mirando hacia la ventana. Peter se volvió al instante. Sara se levantó y corrió a su lado. ¿Qué has visto? Ella señaló. Al otro lado de la calle, en la torre. Peter miró por el visor nocturno. Yo no veo nada. Estaba allí. Lo sé. Entonces, Amy entró en la habitación. Apretaba el globo contra el pecho. Con la otra mano, agarró a Peter del brazo y empezó a alejarle de la ventana. ¿Qué pasa, Amy? Más que astillarse, el cristal que tenían detrás estalló en una lluvia de fragmentos centelleantes. Su cuerpo se quedó sin aire cuando salió lanzado al otro extremo de la habitación. Peter comprendió más tarde que el viral había caído sobre ellos. Oyó chillar a Sara. Ni siquiera fueron palabras, solo un grito de terror. Cayó al suelo y rodó, sus miembros enredados con los de Amy, a tiempo de ver que el ser saltaba por la ventana. Sara había desaparecido. Alicia y Hallis irrumpieron en la habitación. Entraron todos. Hallis estaba parado ante la ventana, apuntando su rifle hacia abajo, barriendo el escenario con el cañón, pero no disparó. Joder. Alicia puso en pie a Peter. ¿Te has cortado? ¿Te has hecho arañazos? Aún tenía el estómago revuelto. Negó con la cabeza. ¿Qué ha pasado? Gritó Michael. ¿Dónde está mi hermana? Peter encontró la voz. Se la llevó. Michael había agarrado a Amy con rudeza por los brazos. Ella aferraba todavía el globo, que había conseguido salir indemne. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Basta, Michael, gritó Peter. La estás asustando. El globo cayó al suelo con un estallido cuando Alicia tiró de Michael y le envió de un empujón al sofá. Amy se tambaleó hacia atrás, con los ojos dilatados a causa del miedo. Haz el favor de calmarte, circuito, dijo Alicia. Unas lágrimas de furia asomaron a sus ojos. No me llames así, joder. Todo el mundo callado, gritó una voz potente. Se volvieron hacia Hallis, parado ante la ventana abierta con el rifle apoyado en la cadera. Cerrad el pico. Paseó la mirada sobre ellos. Yo iré a buscar a tu hermana, Michael. Hallis dobló una rodilla y comenzó a buscar más cargadores en su mochila, al tiempo que los iba guardando en los bolsillos del chaleco. He visto por dónde se la llevaron. Eran 3. Hallis, empezó Peter. No lo estoy pidiendo. Su mirada se cruzó con la de Peter. Tú más que nadie sabes que debo ir. Michael avanzó. Te acompaño. Yo también, se sumó Caleb. Miró al grupo con expresión vacilante. O sea, porque vamos a ir todos, ¿no? Peter miró a Amy. Estaba sentada en el sofá, con las rodillas
rodillas apretadas contra el pecho en un gesto protector. Peter pidió su pistola a Alicia. ¿Para qué? Si vamos a salir, Amy necesita un arma. La desenfundó del cinto. Kirill soltó el cargador para echarle un vistazo. Después lo embutió en la culata y amartilló el arma para introducir una bala en la recámara. Se volvió y le extendió hacia Amy. Un disparo, dijo. Se dio unos golpecitos en el esternón. Es el único que podrás hacer. Aquí, ¿sabrás hacerlo? Amy levantó los ojos del arma y asintió. Reunieron el equipo y Alicia se llevó a Peter aparte. No es que me oponga, dijo en voz baja, pero podría ser una trampa. Sé que es una trampa. Peter cogió el rifle y la mochila. Creo que lo he sabido desde que llegamos a este lugar. Todas esas calles bloqueadas nos condujeron justo hasta aquí, pero Alice tiene razón. Nunca habría tenido que abandonar a Theo y ahora no voy a abandonar a Sarah. Rompieron las barritas de Sialum y salieron al pasillo. En lo alto de las escaleras, Alicia se acercó a la barandilla y miró hacia abajo, al tiempo que barría la zona con el cañón de su rifle. Les indicó que todo estaba despejado y que avanzaran. Bajaron de esta manera, tramo a tramo, Alicia y Peter delante, Mausami y Alice en la retaguardia. Cuando llegaron al tercer piso, salieron de las escaleras y avanzaron por el pasillo hacia los ascensores. El ascensor de en medio estaba abierto, tal como lo habían dejado. Peter miró por encima del borde y vio la caja, con la escotilla del techo abierta, más abajo. Se asió el cable, con el rifle colgado a la espalda en bandolera, descendió hasta el techo de la caja y se dejó caer en el interior. El ascensor se abría a otro vestíbulo, de 2 pisos de altura y techo de cristal. La pared que daba a la puerta abierta estaba cubierta de espejos, lo cual le proporcionaba una vista en ángulo del otro lado. Levantó apenas el cañón del rifle, al tiempo que contenía el aliento, pero el espacio iluminado por la luna estaba vacío. Lanzó un silbido a través de la escotilla a los demás. El resto del grupo le siguió por la escotilla. La última fue Mausami. Peter vio que cargaba con 2 mochilas, una en cada hombro. La de Sarah, explicó. He pensado que la necesitará. El casino estaba a su izquierda, a la derecha el pasillo a oscuras de tiendas vacías. Al otro lado se encontraban la entrada principal y los zumbés. Alice había visto que se llevaban a Sarah al otro lado, a la torre. El plan consistía en salvar la distancia a bordo de los vehículos, protegiéndose con las ametralladoras. Después de eso, ya verían. Llegaron al vestíbulo, donde había un piano silencioso. Todo estaba tranquilo, igual que antes. A la luz de sus barritas de Sialum, las figuras pintadas en el techo parecían flotar en libertad, suspendidas sobre sus cabezas sin que parecieran pertenecer a ningún plano físico de existencia. Cuando Peter las vio por primera vez, se le habían antojado amenazadoras, pero cuando las miró ahora, aquella sensación desapareció. Aquellos ojos inocentes y las caras redondas. Peter comprendió que eran de los pequeños. Llegaron a la entrada y se acuclillaron junto a la ventana abierta. Yo saldré primero, dijo Alicia. Tomó un sorbo de su cantimplora. Si está despejado, subimos y nos vamos. No quiero demorarme más de 2 segundos junto a la base del edificio. Michael, tú ocuparás el lugar de Sarah al volante del segundo UMB. Alice y Mausami, ocupaos de las ametralladoras. Caleb, sal cagando leches, sube y asegúrate de que Amy está contigo. Yo os cubriré mientras todo el mundo sube a bordo. ¿Y tú? Preguntó Peter. No te preocupes. No permitiré que te vayas sin mí. Entonces se levantó, se tiró por la ventana y corrió en dirección al vehículo más próximo. Peter ocupó su posición. La oscuridad era absoluta, pues el techo del pórtico ocultaba la luna. Oyó un suave impacto cuando Alicia se parapetó tras un UMB. Apretó la culata del rifle contra su hombro, esperando con impaciencia el silbido de Alicia. ¿Qué coño la demora? Susurró Alice a su lado. Una figura surgió de la oscuridad y corrió hacia ellos. ¡Corred! Mientras Alicia se arrojaba a través de la ventana, Peter comprendió lo que estaba viendo. Una masa rodante de una luz pálida y verdosa, como la cresta de una ola, que se lanzaba contra el edificio. Eran virales. La calle estaba llena de ellos. Alice había comenzado a disparar. Peter cargó con el arma y trató de hacer un par de disparos antes de que Alicia lo agarrase de la manga y tirase de él para apartarlo de la ventana. Son demasiados. Salgamos de aquí. Habían llegado a menos de la mitad del vestíbulo cuando les llegó un estruendo atronador y el sonido que haría un árbol al caer a tierra. La puerta principal estaba cayendo, y los virales debían de estar dispuestos a atravesarla de un momento a otro. Más arriba, Caleb y Mausami corrían por el pasillo en dirección al casino. Alicia disparaba rápidas ráfagas para cubrirles la retirada. Los cartuchos repiqueteaban sobre el suelo de baldosas. Gracias a la luz brillante del cañón, Peter vio a Amy a 4 patas tras el piano, tanteando el suelo como si hubiera perdido algo. La pistola. Pero era absurdo buscarla ahora. La asió del brazo y tiró de ella hacia adelante, en pos de los demás. Se repetía a sí mismo: estamos muertos. Todos estamos muertos. Otro estruendo de cristales rotos en el interior del edificio. Los estaban atacando por los flancos. Pronto estarían rodeados, perdidos en la oscuridad, como en el centro comercial, pero peor, porque no había luz del día hacia la que correr. Vio a Alice a su lado. Delante vio el resplandor de una barrita de Sialum y la figura de Mako, que atravesaba agachado la ventana rota de un
un restaurante. Cuando llegó, vio que Caleb y Mausami ya estaban dentro. «Por aquí, deprisa», gritó a Alicia, al tiempo que daba un empujón a Amy, y vio que Mako desaparecía por una segunda puerta situada al fondo. «Síguelos», gritó. «Ya». Alicia lo empujó por la ventana. Introdujo la mano en su bolsa, extrajo otra barrita de Cialum y la rompió sobre la rodilla. Atravesaron la sala en dirección a la otra puerta, que aún estaba batiendo debido al ímpetu de la salida de Mako. Otro pasillo, estrecho y de techo bajo, como un túnel. Peter vio que Alice y los demás corrían delante, al tiempo que agitaban los brazos en su dirección y les llamaban por el nombre. De repente percibieron un potente olor a gas de alcantarilla, casi mareante. Peter y Alicia giraron sobre sus talones cuando el primer viral irrumpió a través de la puerta en pos de ellos. El pasillo destelló con la luz de los cañones de los rifles. Peter disparó a ciegas hacia la puerta. El primero cayó, y luego otro y otro, pero seguían llegando más. Se dio cuenta de que había estado apretando el gatillo sin que pasara nada. Su arma estaba vacía, pues había disparado la última bala. Alicia tiraba del pasillo adelante. Había un tramo de escaleras que bajaba a otro pasillo. Topó con la pared y estuvo a punto de caer, pero siguió adelante. El pasillo terminaba en un par de puertas batientes que daban a una cocina. La escalera los había conducido por debajo del nivel del suelo hacia las entrañas del hotel. Hileras de ollas de cobre colgaban del techo, sobre una amplia mesa de acero que brillaba con el reflejo de la barrita de Alicia. El aire estaba impregnado de gases y le costaba respirar. Tiró su rifle vacío y agarró una amplia sartén de cobre, bastante pesada. Algo los había seguido a través de la puerta. Se volvió e hizo girar la sartén al tiempo que saltaba hacia atrás contra la cocina. Un gesto que habría parecido cómico de no ser tan desesperado, protegiendo a Alicia con su cuerpo cuando el viral saltó sobre la mesa de acero y quedó acuclillado. Una hembra. Tenía los dedos cubiertos de anillos, como los que había visto en los flacuchos de la mesa de juego. Tenía las manos apartadas del cuerpo, con los largos dedos flexionados, y los hombros oscilaban de un lado a otro con movimientos líquidos. Peter sujetaba la sartén como si fuera un escudo, con Alicia detrás de él. «Se ve a sí misma», dijo Alicia. ¿A qué estaba esperando la viral? ¿Por qué no atacaba? «Su reflejo», susurró Alicia. «Ve su reflejo en la sartén». Peter tomó conciencia de un nuevo sonido, procedente de la viral, un gemido nasal plañidero como el lloriqueo de un perro, como si la imagen de su rostro, reflejado en el culo de cobre de la sartén, fuera el origen de un profundo y melancólico reconocimiento. Peter movió con cautela la sartén de un lado a otro, y los ojos de la viral la siguieron, como en trance. ¿Cuánto tiempo podría distraerla así, antes de que más virales entraran por la puerta? Tenía las manos resbaladizas a causa del sudor. El aire estaba tan impregnado de vapores que apenas podía respirar. «Este lugar arderá como una antorcha». «Liz, ¿ves alguna salida?» Alicia movió la cabeza a toda prisa. «Una puerta a tu derecha, a unos 5 metros. ¿Está cerrada con llave?» «¿Cómo quieres que lo sepa?» Hablaba con los dientes apretados, haciendo lo imposible por mantener el cuerpo inmóvil, con el objetivo de que la viral siguiera hipnotizada por la sartén. «¿Ves alguna cerradura? Maldita sea». La criatura se sobresaltó, y una rigidez muscular recorrió su cuerpo. Abrió la boca, que reveló las filas de dientes relucientes. Había dejado de gemir y empezado a chasquear. «No, no veo ninguna». «Saca una granada». «Aquí no hay espacio suficiente». «Hazlo. La cocina está llena de gas». «Tírala detrás de ella y corre hacia la puerta». Alicia deslizó una mano entre sus cuerpos hacia la cintura y liberó una granada del cinto. Peter notó que tiraba de la espoleta. «Allá va», dijo Alicia. Un limpio arco se elevó y pasó por encima de la cabeza de la viral. Sucedió tal como Peter había esperado. La viral apartó la mirada y miró a un lado para seguir la parábola de la granada, que golpeó en la mesa detrás de ella antes de rodar hasta el suelo. Peter y Alicia ya corrían hacia la puerta. Alicia llegó primero y empujó la barra metálica. Aire puro y sensación de espacio. Estaban en una especie de área de carga y descarga. Peter llevaba la cuenta de cabeza. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Oyó la primera explosión, la detonación de la granada, y después un segundo estampido más profundo cuando el gas de la cocina prendió. Rodaron sobre el borde del muelle de descarga cuando la primera puerta voló sobre sus cabezas, y después la onda expansiva, una proa de fuego. Peter sintió que le arrebataban el aire de los pulmones. Apretó la cara contra la tierra, con las manos sobre la cabeza. Hubo más explosiones cuando estallaron las bolsas de gas, y el fuego se propagó hacia arriba a través del edificio. Empezaron a llover cascotes sobre ellos, cristales por todas partes que se estrellaban contra el pavimento en una lluvia de fragmentos centelleantes. Respiró una bocanada de humo y polvo. «Tenemos que irnos», gritó Alicia y tiró de él. «El edificio va a saltar por los aires». Peter notaba húmedas la cara y las manos, pero no sabía de qué. Se encontraban en la parte sur del edificio. Cruzaron la calle a todo correr bajo la luz del hotel en llamas y se parapetaron tras el bulto lleno de herrumbre de un coche volcado. Respiraban con dificultad y tosían por culpa del humo. Tenían la cara cubierta de hollín. Miró a Liz y vio una mancha larga y reluciente en la parte superior del muslo, que empapaba la tela de
sus pantalones. Estás sangrando. Ella señaló su cabeza. Y tú también. Encima de ellos, una segunda serie de explosiones sacudió el aire. Una enorme bola de fuego ascendió hacia el cielo a través del hotel, al tiempo que bañaba la escena de una intensa luz anaranjada y enviaba una lluvia de cascotes en llamas sobre la calle. ¿Crees que los demás habrán logrado escapar?, preguntó. No lo sé. Alicia volvió a toser, tomó un sorbo de agua de su cantimplora y escupió en el suelo. No te muevas. Se asomó a la esquina del coche y regresó un momento después. Desde aquí cuento 12 pitillos. Hizo un vago ademán hacia arriba y a un lado. Veo más en la torre que hay al final de la calle. El fuego los ha obligado a retroceder, pero volverán. Así estaba la cosa. En la oscuridad, sin rifles, atrapados entre un edificio en llamas y los virales. Descansaban codo con codo, la espalda apoyada contra el coche. Alicia volvió la cabeza para mirarlo. Utilizar la sartén fue una buena idea. ¿Cómo sabías que saldría bien? No lo sabía. Ella sacudió la cabeza. De todos modos, fue un truco cojonudo. Hizo una pausa y una expresión de dolor cruzó su cara. Cerró los ojos y respiró. ¿Preparado? Los zombies son nuestra única posibilidad, diría yo. Mantengámonos cerca de los incendios. Los utilizaremos a modo de protección. Tanto si había incendios como si no, probablemente no recorrerían más de 10 metros antes de que los vieran los virales. A juzgar por el aspecto de la pierna de Alicia, dudaba que pudiera andar. Solo contaban con sus cuchillos y las 5 granadas del cinto de Alicia. Pero Amy y los demás seguían ilesos, creía. Tenían que intentarlo, al menos. Alicia desprendió 2 granadas y las depositó en sus manos. Recuerda nuestro trato, dijo. Se refería a que tenía que matarla, llegado el caso. La respuesta le salió con tal facilidad que le sorprendió. Yo también. No quiero ser como ellos. Alicia asintió. Había desprendido una granada y quitado el seguro, dispuesta a arrojarla. Antes de que hagamos esto, solo quiero decirte que me alegro de que seas tú. Lo mismo digo. Alicia se secó los ojos con la muñeca. Joder, Peter, ya me has visto llorar 2 veces. No se lo digas a nadie. Te lo prohíbo. No lo haré, te lo prometo. Un destello de luz lo cegó. Por un instante, creyó que había pasado algo y ella había lanzado la granada sin querer. Al fin y al cabo, ¿qué era la muerte sino luz y silencio? Pero entonces oyó el rugido de un motor y comprendió que era un vehículo y que iba hacia ellos. Subid, tronó una voz. Subid al camión. Se quedaron de piedra. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par, con la granada sin espoleta en la mano. ¿La leche? ¿Qué hago con esto? Tírala. La arrojó por encima del coche. Peter la aplastó contra el suelo cuando la granada estalló con estrépito. Las luces se estaban acercando. Se pusieron a correr cojeando, el brazo de Peter alrededor de la cintura de Alicia. De la oscuridad estaba surgiendo un vehículo cuadrado, con un gigantesco arado que sobresalía de la parte delantera como una sonrisa demente, el parabrisas envuelto en una jaula de alambre. Había una especie de cañón montado en el techo, con una figura situada detrás. Mientras Peter miraba, el cañón cobró vida y disparó una nube de fuego líquido sobre sus cabezas. Se tiraron al suelo. Peter notó un calor punzante en la nuca. Al suelo, tronó de nuevo la voz, y solo entonces reparó Peter en que el sonido estaba amplificado y procedía de una bocina montada en el techo de la cabina del camión. «Moved el culo». «Bueno, ¿qué?», gritó Alicia, cuerpo a tierra. «O una cosa o la otra». El camión se detuvo a escasos metros de sus cabezas. Peter puso a Alicia en pie, mientras la figura del techo dejaba caer una escalerilla. Una gruesa máscara de alambre ocultaba su cuerpo. Llevaba el cuerpo cubierto de gruesas almohadillas y una escopeta de cañón corto sujeta a la pierna dentro de una funda de cuero. En un lado del camión estaban escritas las palabras: Departamento de Reformatorios del Estado de Nevada. A la parte de atrás, «Moveos», era la voz de una mujer. «Somos 8», gritó Peter. «Nuestros amigos siguen ahí fuera». Pero la mujer no pareció escucharlo, y si lo hizo, le dio igual. Los condujo hasta la parte posterior del camión, con movimientos sorprendentemente ágiles pese a su pesado blindaje. Giró un pomo y la puerta se abrió de par en par. «Sube, Liz», era la voz de Caleb. Todos estaban allí, tirados en el suelo del compartimento a oscuras. Peter y Alicia subieron. La puerta se cerró con estrépito a sus espaldas y los encerró en las tinieblas. El camión empezó a moverse con una sacudida. 46. Aquella espantosa mujer de la cocina, su forma redonda y fofa derramada sobre la silla como algo derretido. El calor asfixiante de la habitación, el sabor de su humo en la nariz y la boca, el olor y el sudor del cuerpo de la mujer, y las arrugas llenas de migas en los pliegues de carne hinchada. El humo que remolineaba a su alrededor, proyectado desde los labios cuando hablaba, como si las palabras adquirieran forma física en el aire, y
y algo en su interior le decía: despierta, estás dormido y soñando. Despierta, Theo. Pero el influjo del sueño era demasiado fuerte. Cuanto más luchaba, más se zambullía en él, como si su mente fuera un pozo y estuviera cayendo en la oscuridad de su propia mente. ¿Qué estás mirando, pedazo de mierda? La mujer le miraba y reía. El chico no solo es mudo, os lo digo, se ha quedado sin habla. Se despertó sobresaltado, impelido desde el sueño a la fría realidad de su celda. Tenía la piel cubierta de un sudor frío que olía a rancio. Era el sudor de una pesadilla que ya no podía recordar. Solo perduraba una sensación, como una mancha oscura que salpicaba su conciencia. Se levantó del catre y arrastró los pies hasta el agujero. Hizo lo posible por apuntar, y escuchó el chapoteo que hacía su orina abajo. Empezaba a atesorar aquel sonido, tan impaciente como si estuviera esperando la visita de un amigo. Había estado esperando a que sucediera algo. Había estado esperando a que alguien dijera algo, le dijera por qué estaba aquí y qué querían. Le dijera que no estaba muerto. Había llegado a darse cuenta, con el correr de los días vacíos, de que estaba esperando dolor. La puerta se abriría, entrarían hombres y empezaría el dolor. Pero las botas iban y venían. Podía distinguir sus puntas rayadas a través de la ranura que había al pie de la puerta. Le entregaban la comida, se llevaban los platos vacíos y no decían nada. Golpeó la puerta, una hoja de frío metal, una y otra vez. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis? Pero sus súplicas solo recibían silencio. No sabía cuántos días llevaba allí. Fuera de su alcance, una sucia ventana daba a la nada. Un retazo de cielo blanco y, de noche, las estrellas. Lo último que recordaba era a los virales cayendo del tejado y todo vuelto del revés. Recordaba la cara de Kiro alejándose, el sonido de su nombre cuando lo llamaban, y el latigazo y el chasquido de su cuello cuando lo subieron hasta el tejado. Un último sabor del viento y el sol en la cara, y la pistola alejándose. Su lenta caída en espiral hacia el suelo. Y después, nada. El resto era un espacio negro en su memoria, como las encías huecas de un diente perdido. Estaba sentado en el borde de la cama cuando oyó pasos que se aproximaban. La ranura de la puerta se abrió y un cuenco se deslizó a su través. La misma sopa aguada que había tomado comida tras comida. A veces había algún trozo de carne, a veces solo un hueso con tuétano para que lo chupara. Al principio había tomado la decisión de no comer, para ver qué harían ellos, fueran quienes fueran. Pero aquello solo había durado un día, hasta que no pudo resistir el hambre. ¿Cómo te encuentras? Theo sintió la lengua pegada a la boca. Vete a la mierda. Una risita seca. Las botas se movieron y arañaron el suelo. No sabía si era una voz joven o vieja. Ese es el espíritu, Theo. Al oír su nombre, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Theo no dijo nada. ¿Estás cómodo aquí? ¿Cómo sabes quién soy? ¿No te acuerdas? Una pausa. Supongo que no. Me lo dijiste cuando llegaste aquí. Sostuvimos una charla muy agradable. Se devanó los sesos, pero todo era negrura. Se preguntó si la voz era real. Esta voz que parecía conocerlo. Quizás solo eran imaginaciones suyas. En un lugar como ese, tarde o temprano tenía que ocurrir. La mente se rendía a los deseos. ¿No tienes ganas de hablar? No pasa nada. Lo que vayáis a hacer, hacedlo de una vez. Pero si ya lo hemos hecho. Lo estamos haciendo ahora. Mira a tu alrededor, Theo. ¿Qué ves? No pudo evitarlo. Examinó su celda. El catre, el agujero, la ventana sucia. Frases escritas en las paredes, grabados en la piedra que le habían intrigado durante días. La mayoría eran figuras absurdas, ni palabras ni imágenes que reconociera. Pero una de ellas, situada al nivel de los ojos, estaba clara. Rubén estuvo aquí. ¿Quién es Rubén? Rubén, vaya, creo que no conozco a ningún Rubén. No me vengas con jueguecitos. Te refieres a Rubén. Otra carcajada silenciosa. Theo habría dado la vida por atravesar la pared con el puño y machacar la cara de quien hablaba. Olvídate de Rubén, Theo. Las cosas no le fueron muy bien a Rubén. Como tú dirías, Rubén es agua pasada. Una pausa. Dime, ¿qué tal duermes? ¿Cómo? Ya me has oído. ¿Te gusta esa tía gorda? Por un momento le falló la respiración. ¿Qué has dicho? La tía gorda. Theo, vamos, colabora conmigo. Todos hemos pasado por eso. La tía gorda que está dentro de tu cabeza. El recuerdo estalló en su cerebro como una pieza de fruta podrida. La tía gorda de la cocina. Había una voz al otro lado de la puerta y sabía que soñaba. Debo decir que a mí tampoco me cayó muy bien nunca, decía la voz. Bla 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 todo el día. Y aquel olor. ¿Qué coño es eso? Theo tragó saliva e intentó calmar su mente. Daba la impresión de que las paredes se estaban cerrando a su alrededor y lo aplastaban. Apoyó la cabeza en las manos. No conozco a ninguna tía gorda, articuló Theo. Claro que no. Todos hemos pasado por ello. No eres el único. Deja que te pregunte algo. La voz se convirtió en un susurro. ¿Ya la has cosido a puñaladas, Theo? ¿Con el cuchillo? ¿Has llegado a esa parte? Un remolino de náuseas. Contuvo el aliento. El cuchillo. Así que no. Bien, ya lo harás. Todo a su tiempo. Créeme, cuando llegues a esa parte te sentirás muchísimo mejor. Es una especie de punto de inflexión, como quien dice. Theo levantó la cara. La ranura del pie de la puerta estaba abierta todavía, revelando
revelando la punta de una sola bota, un cuero tan rayado que parecía blanco. ¿Me estás escuchando, Theo? Los ojos clavados en la bota, con la fuerza de una idea que se está imponiendo. Se levantó con sigilo de la cama y avanzó hacia la puerta, rodeando el cuenco de sopa. Se acuclilló. ¿Me oyes? Porque estoy hablando de un alivio muy importante. Theo se lanzó. Demasiado tarde. Su mano agarró aire. Una brillante explosión de dolor. Algo se desplomó con mucha fuerza sobre su muñeca. El tacón de una bota. Aplastó los huesos y comprimió la mano contra la puerta. Machacó y retorció. Empujó la cara contra el frío metal de la puerta. Joder, duele, ¿eh? Estaba viendo las estrellas. Intentó retirar la mano, pero la fuerza que la sujetaba era demasiado fuerte. Estaba atrapado, con una mano atorada en la ranura, pero el dolor significaba algo. Significaba que la voz era real. Vete al infierno. El tacón retorció de nuevo. Theo lanzó un aullido de dolor. Esa me ha gustado, Theo. ¿Dónde creías que estabas? El infierno es tu nueva dirección, amigo mío. Yo no soy tu amigo, jadeó. Oh, puede que no. De momento, no. Pero lo serás. Tarde o temprano, lo serás. Entonces, la presión sobre la mano de Theo se relajó. Una ausencia de tormento tan repentina que fue como una bendición. Theo sacó el brazo de la ranura y se derrumbó contra la pared, con la respiración entrecortada, acunando la muñeca en el regazo. Porque, lo creas o no, hay cosas peores que yo, dijo la voz. Que duermas bien, Theo. Y entonces, la ranura se cerró.